Ben 10. Fuerza heroica. Capítulo 40. El vínculo entre maestro y discípulo. Viajar siempre ha sido un evento asociado al cambio. Ya sea por una oportunidad ganada con esfuerzo para salir del ciclo cotidiano, un pequeño capricho o una gran necesidad para quienes trabajan en el mundo empresarial. En la vida que había llevado hasta entonces, Momo Yaoyorozu creía haber presenciado o leído sobre todos esos motivadores. El tren bala en el que viajaba atravesaba Japón continental, dejando atrás la atmósfera urbana de Musutazu para dar paso a paisajes rurales y verdes. Junto a ella, había 2 bolsas de equipaje, además de la maleta con su disfraz de heroína, y un libro sobre su regazo. Sin embargo, ni siquiera estaba abierto. Una parte de ella incluso temía que la novedad se le escapara. Aunque aún quedaban lugares por visitar o culturas por descubrir, la emoción misma se había ido desvaneciendo desde hacía tiempo. Sin embargo, el día de hoy ya estaba demostrando ser una experiencia de aprendizaje importante. Porque no está en ningún mapa. Los lugares auténticos nunca lo están, murmuró para sí misma, antes de escribir el nombre del lugar. Su corazón empezó a latir más rápido. El día en que los 40 estudiantes del curso de héroes de la Aero School se distribuyeron por todo el país para buscar profesionales para realizar prácticas, sus ojos buscaron al otro lado del océano en la aplicación de su teléfono. Peyuor, supuestamente el pueblito más normal de Estados Unidos, según la imagen del letrero. Sin embargo, sabía que había algo más tras él. Incluso después de 2 horas, los sentimientos que sentía no se habían desvanecido. Una sonrisa se extendió por todo su rostro y el brillo en su interior oscilaba extasiado. Una pasantía con Tennyson, en un punto álgido de conspiración intergaláctica, donde es más probable que surjan las respuestas, pensó antes de apretar el puño. La acción ayudó a reformar rápidamente la expresión de su rostro y concentró la anticipación y el asombro. Estar demasiado emocionada y obsesionada con las cosas equivocadas no iba a ayudar a nadie. Cruzó las piernas, apoyó la cabeza en la mano y abrió las páginas de su libro. La única acción que vale la pena es estar preparado, pensó, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. ¿Qué mejor momento para prepararse que este mismo periodo? Midoriya levantó la vista, de pie ante un edificio viejo, polvoriento y ruinoso con un cartel de bienvenido que parecía a punto de caerse. Estaba completamente desconcertado. La dirección coincide con la de mi teléfono. Este debería ser el héroe que entrenó a Olmig, Gran Torino. Pensó, pero las ventanas rotas no le inspiraban confianza. Casi parecía uno de los edificios a los que Tennyson los llamaría. El sudor le corría por el costado de la cabeza. Hola. Soy de la preparatoria UA. Me llamo Izuku. Llamó tímidamente a la puerta. Y al no obtener respuesta, su preocupación se disparó. Disculpe. Hola. Soy de la preparatoria UA. Me llamo Izuku. Tengo muchas ganas de, gritó y entró con cautela, solo para que sus ojos se entrecerraran. Justo frente a él, yacía el héroe que probablemente estaba buscando en un montón de sangre. Está muerto. El héroe levantó la cabeza con expresión estupefacta. Estoy vivo. Está vivo. Midoriya corrió a su lado y lo ayudó a levantarse. Parecía un anciano de baja estatura, con el rostro arrugado, complexión delgada y cabello gris y puntiagudo, además de barba. Su traje era completamente amarillo. Capa, guantes y botas muy gruesos, una máscara oscura que le cubría el contorno de los ojos y, por último, un cinturón con la letra G grabada. A juzgar por su cinturón, este anciano disfrazado debía ser sin duda él. Sin embargo, el interior del edificio era tan rudo como el exterior. Estaba la pintura verde descolorida de las paredes, los suelos de baldosas blancas y negras, por no mencionar los muebles destartalados. Bueno, chico, basta. Gran Torino lo apartó de un empujón. ¿Es la primera vez que ves caer a un anciano con ketchup y salchichas en las manos? No, señor. Intentó decir, solo para ver una expresión estupefacta en el rostro del anciano bajito. ¿Quién eres tú? Las cejas de Midoriya se levantaron. Soy Midoriya Izuku, de la preparatoria UA. Tu pasante durante las próximas 2 semanas, dijo, inclinando la cabeza. Toshinori? ¿Qué dijiste? Preguntó Gran Torino de nuevo. ¿Toshinori? Pensó Midoriya para sus adentros. ¿Acaso lo estaría confundiendo con Olmig? Aunque no se parecían en nada. Se tensó. Soy Midoriya Izuku, de la preparatoria UA. Dijo un poco más alto que antes. El viejo héroe volvió a poner su mano en el bastón, antes de volver a llevar una mano hacia atrás y hablar nuevamente. ¿Sabes, Toshinori? Me vendría bien un poco de tu comida. Midoriya negó con la cabeza, confundido.
Ahí estaba otra vez, el nombre equivocado. Me llamo Midoriya. Repitió su nombre. ¿Y ahora quién? Preguntó Gran Torino de inmediato, llevándose una mano a la oreja mientras temblaba. Midoriya Izuku. El viejo héroe volvió a poner su mano en el bastón antes de volver a hablar. «Oms». La alegría y esperanza que alguna vez tuvo Midoriya fueron reemplazadas muy rápidamente por escepticismo y preocupación. Se inclinó hacia adelante y Midoriya se rindió, dándole al héroe una mirada de escepticismo. «Oh, no», pensó. Sabía que había enseñado a All Might, así que debía de ser viejo, pero senil. Gran Torino cayó al suelo, esta vez con ambas piernas cedidas. El corazón de Midoriya latía con fuerza. «Me vendría bien algo de comer», repitió Gran Torino. Midoriya se frotó la chaqueta con la mano y tomó su teléfono justo enfrente del viejo héroe. «Disculpe, necesito hacer una llamada», dijo con los ojos cerrados y una sonrisa. «Será mejor que le diga a All Might cómo está su amigo». El pensamiento cruzó por su cabeza, antes de dejar el maletín con el disfraz y salir. Como pensaba. Midoriya arqueó las cejas, ya que Gran Torino de repente no estaba donde debía estar. Con una ráfaga de viento, se alejó rápidamente de pared a pared y de techo a suelo, encaramándose justo encima de la puerta y agrietando el hormigón. Entonces, Toshinori encontró a un mocoso arrogante para su poder. Es hora de demostrarme lo que puedes hacer, cigoto. Gran Torino soltó una risita. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par. No podía seguirle el ritmo a sus movimientos, pensó, pero poco a poco todo empezó a tener sentido. All Might los había llamado cigotos antes, y a veces se hacía el tonto con ellos. Este sí que era su maestro. Vi el festival deportivo de la UA por televisión, continuó Gran Torino. La forma en que usaste tu poder fue impensable, imprudente y descuidada. ¿Acaso te está entrenando? Midoriya dio un paso atrás. Lo siento, pero claro que sí, o su cabeza solo está en el que se transforma. La boca de Midoriya se abrió levemente, pero Gran Torino asintió con la cabeza. Sí, sabía que reconocía esa lucha de alguna parte. Chico, All Might es muchas cosas. Héroe número 1, símbolo de paz, pero no un maestro. Rayos, ni siquiera puedo imaginar el desastre que es en clase. Midoriya entrecerró los ojos, como si fuera un error en clase. Murmuró Midoriya en defensa de All Might. Sin embargo, si solo pretende enseñar a los niños a salir de situaciones a puñetazos, supongo que podría enseñártelo a ti para corregir su trabajo. Ahora, date prisa y ponte el disfraz, chico. A kilómetros de distancia, vistiendo una camiseta amarilla, pantalones cortos azules, mallas negras y zapatos rosas, Uraraka se encontraba de pie aprensivamente dentro de una calle concurrida, frente a un edificio de oficinas marrón con el cartel del héroe dragón. El peso de la oferta caía en cascada. Ella tamborileó con los dedos. Entonces, supongo que este es el lugar, solo hay que entrar a la agencia del héroe número 9, pensó. El número 5 verde que presumía de su lugar en la preparatoria UA brillaba, y aún así, la más mínima brisa la hacía estremecer. Recordó el mismo partido del festival deportivo que le permitió conseguir esta pasantía. Uraraka estaba sin aliento y secándose el sudor, pero aún estaba de pie. Gracias, Bakugo, dijo Uraraka, sin aliento. Por no contenerte. Bakugo la observó atentamente. Dije que teníamos un entrenamiento especial en la puerta, ¿te acuerdas? Bakugo entrecerró los ojos. Teníamos un par de reglas allí, y la primera, creo que te gustará bastante. Con dolor, juntó los dedos, temblando al acercarse. Repitió las palabras del maestro Yoshi al pie de la letra. La primera regla de un ninja es no hacer daño, a menos que quieras hacerlo. Uraraka levantó las manos y empezó a acercarlas. Sonrió, recordando todas las numerosas rocas y peñascos, grandes o pequeños, que acababa de levantar, y justo entonces, vio que la mirada cautelosa de Bakugo se transformaba en sorpresa. Entonces haz mucho daño. Uraraka juntó los dedos. Suelta. La niña de mejillas rosadas se estabilizó como antes. Ella meneó la cabeza y se dio una palmada en las mejillas. Así es, llegué aquí porque podía plantarle cara a Bakugo. Así que ya no tengo miedo. Se dijo a sí misma, respirando hondo e inflando el pecho con orgullo antes de dar un paso al frente. «Guau. Tienes un maletín. Así que eres el próximo becario, ¿no?» Ella casi saltó en el lugar cuando se giró hacia un lado y vio a una mujer joven con cabello azul y rizado, un traje de cuerpo completo y una expresión curiosa brillante. Uraraka levantó una mano, tratando de disimular lo agotada que estaba.
Oh, hola, debes estar trabajando aquí. Logró articular esas palabras, antes de que la chica de cabello azul le tomara la mano y comenzara a mirar las yemas de sus dedos. Oh, ¿y qué son esas bolitas en las yemas de tus dedos? Deben ser la forma en que activas tu don, y vaya, se sienten muy hinchadas. ¿A ti también te las sientes muy hinchadas? ¡Qué raro! Uraraka se esforzó por responder. Su curiosidad no pudo con los monólogos de Deku, pero fue suficiente para tomarla por sorpresa. Disculpen. Llena de preguntas a cualquiera que entra por esa puerta, sea héroe o no. Uraraka se estremeció al volver a mirar hacia adelante. Ante ellos estaba el héroe por el que había venido, con el tradicional kipao rojo oscuro, el cabello rubio y una garra pálida sobre el ojo. Hola, Uraraka. Soy Ryukyu, o la señorita Tatsuma fuera de horario, y la chica que acabas de conocer, eufórica, es Nehire-chan, dijo Ryukyu con naturalidad, y aún así, Uraraka sintió que su confianza en sí misma se desmoronaba al estar tan deslumbrada. Mucho gusto, soy Uraraka Ochako, aunque probablemente ya lo sabías, dijo, moviendo la mano tras la cabeza a toda velocidad, nerviosa. Ryukyu se rió, llevándose la mano a la boca. Por supuesto que lo hice, respondió ella. Uraraka podía sentir sus mejillas ardiendo, mientras se sonrojaban. Sin embargo, la siguiente vez que abrió la boca, fue para respirar y calmarse. Inclinó la cabeza. Gracias por la oferta que has hecho por mí. Ryukyu sonrió. Uraraka levantó el puño. Prometo esforzarme al máximo para aprender junto a ti durante las próximas 2 semanas. Estoy deseando trabajar contigo, dijeron Kirishima y Tetsu al mismo tiempo, antes de levantar la cabeza. Ambos estaban en Yamanashi, en la agencia de Fourkind, un centro industrial de Japón en cuanto a joyería, robótica y, por supuesto, héroes profesionales. Frente a ellos se encontraba un hombre de 4 brazos, con 2 manos en las caderas y las demás cruzadas, vestido con un smoking y una corbata con estampado de rombos, y un respirador metálico alrededor de la barbilla. Me impresionó el coraje que ambos demostraron, a pesar de cómo otros concursantes parecían tomar la delantera, dijo Fourkind. Tetsu suspiró, apartando la mirada, recordando cómo lo eliminaron. ¿Me lo estás contando a mí? Oye, tío, no digas eso, Kirishima se apresuró a hacer de abogado del diablo. Ese equipo de caballería era de hierro. Le puso mucha presión a Tennyson. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿Dijo eso? Preguntó Tetsu con curiosidad, solo para que Kirishima sudara en respuesta. Bueno, no. Pero desde luego lo parecía. Fourkind suspiró. Red Ryuk sonreía de oreja a oreja con el puño en alto. El chico canoso miró al frente y sonrió con suficiencia, sintiendo que debería haberlo esperado. Pero eso no significaba que no apreciara el gesto. Gracias, amigo. Tu pelea contra el chico Midoriya tampoco estuvo mal. Respondió Real Steel, antes de que las manos inferiores de Fourkind agarraran la mesa. No me interrumpan. Gritó a la pareja. ¿Cuánto tiempo más ahí, Zero? El héroe de la cinta miró hacia atrás y vio a Pony alcanzándolo surfeando sobre sus cuernos. Apuntó su siguiente toma muy alto y mientras Zero volaba arriba, sacó su teléfono para comprobarlo. Ya no debería tardar mucho, dijo, antes de volver a guardarlo en el bolsillo y seguir blandiendo el arma. Vagamente, pudo escuchar los vítores de todos los transeúntes debajo de ellos por encima del viento, y una sonrisa se dibujó en él. Deberíamos llegar antes de tiempo, dijo con tranquilidad. Pero Pony no estaba tan seguro. No puedo creer que algo le haya pasado a nuestro héroe profesional, y que nos haya llamado para que lo ayudáramos, dijo con la mirada fija al frente. Zero se encogió de hombros mientras se balanceaba boca abajo. Bueno, ya sabes cómo va esto. Los nuevos aprendices consiguen uno para adaptarse. Y para ayudarlo ahora, debe ser nuestro, dijo con frialdad, justo antes de que otra voz se disparara a través del viento y apareciera entre ellos. No, este era tuyo. Demasiado lento. Zero se estremeció y casi se olvidó de tirar la cinta. Zero. Gritó Pony. Estoy bien. Exclamó de inmediato y disparó su cinta, enrollándola en un poste de luz para columpiarse en él. Dejó que la adrenalina se le escapara del corazón, mientras el héroe profesional se elevaba ante él. Estirándose con su mano de madera y adoptando una pose en el aire, se agarró a la parte superior de una antena de comunicaciones. Dio una vuelta completa y se recogió, antes de aterrizar en la cima con ambos pies. Kamui Wops cruzó los brazos casualmente. Como dije, demasiado lento, habrá que arreglarlo, declaró el héroe, y él y Pony no pudieron hacer más que maravillarse. De vuelta en el tren, el sistema de sonido japonés cobró vida. Levantó la cabeza. Cerró la tapa del libro y se movió en su asiento.
Parada actual, Aeropuerto Internacional Chubut Central. Ella se bajó del tren. Sin duda, esta será una oportunidad única, pensó. Una vez fuera, su mirada se encontró con las luces luminosas, la atmósfera bulliciosa de la estación Y. Un rostro familiar. Hola, dijo Tennyson con un gesto de saludo y una mano en la cadera, vestido con una modesta camisa roja y vaqueros. Ella corrió rápidamente a su lado. Hola, disculpe la espera, Tennyson. Inclinó la cabeza respetuosamente. Llevaba un polo rosa claro, una minifalda abotonada del mismo color, medias negras y mocasines marrones. ¿Para qué? Necesitábamos que el yo de la estación de tren fuera convincente. Sonrió, Y. La pasión se despertó en ella. Ella levantó la mano y canalizó su peculiaridad. ¿Necesitas que te cree tu disfraz de héroe? Ya que la señora Mann recibió el original, preguntó. Tennyson simplemente agitó su mano. No, ni siquiera tienes que hacerlo. Esta fue parte de la razón por la que mi disfraz es solo una chaqueta y vaqueros, dijo. Además, tienes que ver los originales de verdad que tengo en casa. Sus pupilas crecieron. Eso sí que sería digno de ver, dijo. La idea de tener su disfraz de heroína a su lado, todo para ayudar a Tennyson en su país de origen, junto con su chaqueta verde original, la llenaba de éxtasis y la llenaba inmensamente. Gracias a las recomendaciones, me convertí en alguien que podía inscribirme en la UA. Espero con ansias que aprendamos juntos, que seamos la mejor versión de nosotros mismos, y al final, espero poder salvar a otros, estando a su lado. Tennyson revisó su teléfono. Bueno, supongo que esos originales todavía están a 14 horas de vuelo de distancia, dijo, y el hecho claramente le arruinó la fiesta. Pero ella no estaba en absoluto disgustada por ello. Está bien. Nos da tiempo para descansar y afinar nuestro enfoque. Dijo emocionada, con los puños en alto y estrellas en los ojos. Tennyson arqueó las cejas, e incluso abrió ligeramente la boca. Sus ojos se abrieron de par en par, antes de que partes de su rostro se enrojecieran. La sonrisa de su amiga regresó. Nunca te había visto tan emocionado. Ni siquiera en el festival deportivo, dijo Tennyson, arqueando una ceja en broma. Sí, supongo, pero estoy entusiasmada con la oportunidad Y. Dijo nerviosa, sin saber cómo actuar exactamente, antes de detenerse. El brillo en sus ojos se estabilizó. Estaba deseando que llegara este momento. Estar preparada, ser de la mejor ayuda posible, dijo antes de posar la mano sobre su equipaje. Dentro, había una colección de libros y material de entrenamiento, todo lo cual sospechaba que sería útil. Mientras tanto, ella no lo vio, pero Tennyson miró y vio el libro bajo su brazo, así como la gran campana de madera en su portada. Pero también aprender de los mejores, ¿no? Levantó la cabeza y abrió los ojos de par en par, antes de ver lo que él miraba. Con una risa interior, abrió su bolso y lo guardó. Supongo, dijo, y luego se echó el pelo hacia atrás, tras la oreja. Estaré a tu cuidado. Tennyson respiró hondo, visiblemente con dificultad. Sin embargo, la felicidad no desapareció de su rostro. Muy bien, vamos a deshacernos de esto. Señaló sus maletas y luego el mostrador de facturación. Muy bien. Asintió con determinación y se dirigieron hacia la puerta. Ella iba a cumplir sus sueños. Claro, nuestras próximas 14 horas están reservadas exclusivamente para el vuelo. Pero supongo que no hay prisa. Hizo de abogada del diablo y se tranquilizó. Este evento será infinitamente gratificante. Para ser sincero, no me gustas. Exclamó Bakugo. En el centro de Tokio, estaba dentro de la agencia de Besgeanist, mientras vestía su disfraz de héroe. Solo elegiste mi agencia porque soy uno de los 5 héroes más populares, ¿verdad? Bakugo inclinó la cabeza molesto. Oye, tú eres quien hizo la oferta, respondió con tono contenida. Sí, últimamente solo me han tocado los niños buenos, así que perdóname si dejo claro que eres el primero en mucho tiempo que me ha llamado la atención, dijo Besgeanist, el cuarto héroe de Japón, mientras se arreglaba el pelo con desdén. Te vi en el festival deportivo. Hasta ahora, pareces dominar bien la fuerza de tu don y sus aplicaciones. Como mínimo, ya eres lo suficientemente bueno como para reclutarte como compañero, no como becario. Bakugo entrecerró los ojos. Últimamente se encontraba en extremos opuestos de conversaciones que terminaban con un pero, y esto olía igual que uno de ellos. Pero tienes un defecto fatal que no se puede pasar por alto. Te crees el mejor, intentas ponerlo en práctica sin pensar en cómo se refleja en ti mismo o en tu imagen, lo único que me representa es una naturaleza rebelde y feroz con la que no se puede cooperar. Besgeanist inclinó la cabeza. Bakugo levantó la barbilla y se tensó brevemente. No me digas que me trajiste aquí para un sermón.
dijo justo antes de que sus brazos y piernas se juntaran a la fuerza. Al bajar la vista, vio no solo los hilos de su traje entrelazados, sino también bastantes hebras azules reforzadas. No, mis razones son mucho más complejas, dijo Bezjeanist, con las mangas de su traje desenredadas para formar las cuerdas que mantenían a Bakugo atado. Me temo que esa actitud que también mostraste, cargada de furia, no se puede revertir con simples discursos aislados. Así que aprovecharé estas 2 semanas para corregirte. Bakugo lo miró ferozmente, sin embargo lo que estaba frente a él era un verdadero profesional. Me observarás y yo coseré en tu ser lo que hace de alguien un héroe. Como Bakugo se encontró entonces afuera, vistiendo un nuevo par de jeans azules en lugar de la parte inferior de su traje de héroe habitual, era algo que estaba más allá de él. Es posible que los villanos aún se sientan envalentonados por lo que le pasó a tu escuela. Así que, aunque esto sea una patrulla, no bajes la guardia, declaró Bezjeanist mientras caminaba frente a él. Cierto. Dijo Bakugo apretando los dientes y apretando los puños mientras observaba los pantalones nuevos. Miró a su alrededor para ver si alguien se atrevía a mirarlo y señalarlo. Bezjeanist lo miró antes de darle la espalda. Esto es repentino, pero tengo una pregunta. Las patrullas sirven principalmente para disuadir a los villanos de cometer delitos, pero también tienen una función secundaria. ¿Podrías decirme cuál es? Preguntó el profesional con curiosidad. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Bakugo. Aunque intentó contenerla, todos sus músculos se tensaron. Sí, si vemos a alguien, podemos reaccionar y darle una paliza en el acto. Respondió de inmediato. Sin embargo, Bezjeanist respondió de inmediato. Incorrecto, afirmó el profesional, justo antes de que un par de colegialas los señalaran. Hola, soy Bezjeanist. Muchas gracias por mantenernos a salvo. Con una mano en la cadera, Bezjeanist les devolvió el saludo, provocando un grito de alegría en las chicas. Bakugo, en cambio, se quedó allí, furioso, con los puños aún cerrados. La respuesta es recordarle a la gente quiénes somos. Nuestra presencia brinda tranquilidad al público. Esto ayuda a tejer un tejido de confianza entre los protectores y los protegidos. Creo que simplemente te gusta que te reconozcan, se burló Bakugo, antes de mirar a las chicas. Seguían eufóricas, alabando a Bezjeanist y a sus compañeros. Una vena en forma de cruz se manifestó en la frente de Bakugo. Y tú, cállate. Eres un pesado, dijo en voz baja. Sin embargo, las chicas no parecieron oírlo y simplemente se dispersaron mientras saludaban al profesional. Desafortunadamente, el héroe profesional en cuestión sí lo había hecho. Volviéndose hacia un lado, el profesional volvió a fijar su mirada intensa en él. Pero esta vez, Bakugo no se sintió desanimado ni siquiera un poco intimidado. Simplemente estaba demasiado enojado para hacerlo. ¿Qué demonios crees que haces con esto de patrullar? Protestó entre dientes, manteniendo un tono un poco más bajo de lo habitual, antes de seguir adelante con paso firme. Continuó furioso el camino que les había sido asignado, y, sin embargo, Bezjeanist no lo detuvo. El profesional simplemente lo siguió, con la mirada fija en Bakugo. El deber más básico de un héroe consiste en controlar el crimen, explicó simplemente. Ryukyu hizo un gesto hacia la multitud mientras Nejire-chan caminaba junto a ella con radiante entusiasmo y Uraraka estaba un poco más atrás, contemplando la gran ciudad con sus manos juntas. Cuando sucede, la policía nos contacta a los héroes para pedirnos apoyo, y las solicitudes que llegan se filtran por distrito. Podemos ayudar con arrestos o rescates, dijo el héroe profesional, justo antes de que Nejire se uniera. Dios mío, esa es la parte realmente divertida. Hubo una vez que pude salvar a un gatito adorable. Casi se desmaya, con los ojos cerrados, imaginando el momento de nuevo. Ryukyu levantó la mano y la puso delante de su propia sonrisa. Sí, Nejire-chan, y luego se presentan informes según el servicio. Una agencia especial revisa el informe para determinar cuánto nos pagarán. Nejire hizo pucheros mientras inflaba sus mejillas. Y eso es lo aburrido, dijo, cruzándose de brazos y siseando como un gato. Uraraka no pudo evitar maravillarse. No sabía que las cosas fueran tan sencillas, pero deliberadas. Así que poder hacer el papeleo es tan importante como lo que hacemos nosotros, pensó, e hizo una mueca. Ojalá, al regresar, pudiera mejorar su escritura para eso. Primero y principal, cubrimos nuestras bases con vigilancia y patrullas. Es decir, estamos atentos a cualquier sospechoso, añadió Ryukyu. Sí. Ya pasó la época de los villanos surcando el cielo y haciendo sus declaraciones, pero eso no significa que siempre volvamos con las manos vacías. Ah, suena tan clásico. ¿Alguien podría intentarlo de nuevo? Lo dudo, Nejire.
Por desgracia, cualquier villano que se precie sabe que estar de incógnito es lo mejor, respondió Ryukyu. Eso significa que tenemos que encontrar a un villano que no merezca su coraje. Eso parece más seguro y fácil, dijo Nejire, mientras Uraraka obedecía. Estaba atenta a cualquiera que pudiera sospechar mientras pasaban por el Museo de Historia Nacional. Había mucha gente entrando y saliendo, ya que hoy era viernes. Sin embargo, cuando recorrió con la mirada a la multitud, algo le llamó la atención. Es decir, había un extranjero de cabello negro con una capa y, basándose en cómo brillaba en sus extremidades cuando se movía y en cómo tintineaba, él debía haber estado usando una armadura. ¿Te gusta?, preguntó Uraraka, señalándolo. Ambas heroínas se giraron, aparentemente también notando la brillante armadura metálica bajo la capa. Cruzaron las cejas y lo siguieron lentamente adentro. Uraraka se estremeció. ¿Qué? Tenía razón, exclamó. Comandante Urien, informe sobre su estado. La figura se detuvo. Al mirar a su alrededor, vio a los turistas, así que aceleró el paso y buscó un rincón para levantar el antebrazo bajo la tenue luz azul. He superado su precaria seguridad. Ahora voy rumbo al verdadero premio, dijo con gracia y confianza antes de dirigirse a la recién inaugurada exposición de Centroamérica. Ten mucho cuidado. Aunque ninguna de nuestras principales preocupaciones está en la zona, los héroes siguen siendo irritantes para navegar. El tono frío y calculador de Enoch simplemente procedió a balbucear en su muñeca. Urien, sin embargo, siguió observando a la gente. Vio a un grupo de chicos normales, probablemente un grupo escolar, pasando, y un par de ellos lo miraron de reojo. Su pecho se hinchó y les sonrió con sorna, antes de que los mutantes dentro de ellos también se volvieran. Fue entonces cuando se irritó. Frunció el ceño. El tono de Enoch le clavó la oreja como una aguja. Especialmente si este premio es tan grande como dice ser, es un premio tan grande como yo pretendo ser, dijo secamente y apagó su guantelete, tomándose el tiempo de mirar a su alrededor. A lo lejos, había un conjunto de representaciones doradas, marrones y rojas en la pared, tras una línea roja. Él sonrió de nuevo. Ahí está, pensó Urien y caminó hacia la exposición, admirando las obras de arte al pasar. Desde lejos parecía una deidad mítica, con calaveras que formaban su cintura y codos, manos gigantes, pies enormes y solo un mero círculo con más símbolos aztecas en lugar de una cabeza y un pecho adecuados. Las puntas de su boca se curvaron hacia arriba para formar una sonrisa. Estas reliquias son maravillosas y se desperdician por la apatía de esta gente, murmuró antes de que su mirada se oscureciera. De la capa que cubría su armadura, sacó un collar de oro con un rubí rojo prendido. Con un movimiento rápido, arrancó el rubí. Una de las representaciones de calaveras tenía una gema roja como uno de sus ojos y un agujero hexagonal como el otro. El rojo se reflejaba en las pupilas negras de Urien con deleite, pues el rubí que tenía parecía encajar en el agujero. Lo levantó para insertarlo, pero un tono distintivo y animado lo interrumpió. Estoy bastante seguro de que el cartel dice que no se deben tocar las exhibiciones. Urien se giró y vio a una heroína de cabello azul, levitando en el suelo con energía espiral amarilla. Oh, eso es lo que suelen decir, continuó la chica de cabello azul, antes de que otras dos entraran en la habitación. Señor, le pido que se retire, dijo la otra heroína con kipao rojo, extendiendo la mano. Urien no pudo evitar reír. En mi momento de triunfo. Me temo que eso no será posible, Héroes Pro. Se quitó la capa, revelando parte de la armadura plateada del Caballero Eterno. Inmediatamente, sin embargo, aparecieron escamas en el brazo del héroe profesional, y sus ojos se estrecharon y miraron frenéticamente. No volveré a preguntar. La mujer del kipao volvió a hablar. Urien entrecerró levemente los ojos y la analizó. Era evidente que su don se basaba en la transformación, y logró realizar todos los preparativos necesarios en tan solo un segundo. Según todos los indicios, ella debe haber sido la más impresionante. Su mirada se dirigió entonces a la chica azul que flotaba. Considerando como ella también apuntaba, probablemente era la segunda más experimentada. En cuanto a la tercera, otra mujer con un traje blanco y rosa, era notablemente más joven y optó por pararse más cerca de la puerta. Continuó sonriendo antes de levantar ambas manos en el aire. Lamentablemente, me temo que no puedo cumplir. Con un movimiento repentino, agarró su propia mano derecha y desde el agujero que estaba en la palma de su armadura, disparó una ráfaga eléctrica directamente hacia los civiles. Tal como lo esperaba, el rojo se transformó y fue al rescate, mientras que el azul disparó un láser en espiral. Con un giro lateral, logró esquivarlo. ¡Qué respuesta tan lenta!
declaró, antes de ponerse de pie y colocar el rubí justo a tiempo. De repente, ambos ojos rubí del cráneo se iluminaron. Urien parecía encantado, mientras que los héroes, temerosos de actuar, se limitaban a observar lo que había hecho. El resplandor se extendió por toda la escritura, antes de que las gigantescas manos del dibujo emergieran literalmente de la pared y lo levantaran. Los gritos y jadeos de los transeúntes llenaron los oídos de todos los presentes. Sin embargo, Urien no podía estar menos preocupado cuando varios tentáculos salieron disparados del dibujo y construyeron una versión gigante de la representación sobre su armadura habitual. Una vez terminado, pisó el suelo, levantando polvo que hizo temblar el suelo. Armadura de batalla Tolkech. Un pequeño y poderoso obsequio de despedida que nos dejó el más allá, declaró con satisfacción. La heroína que vestía un kipao rojo se había transformado en un dragón, el supuesto enemigo eterno de cualquier caballero en un cuento infantil, pero no había miedo que sacudiera el corazón de Urien. ¿Y bien, dónde estábamos? Miró con orgullo. El dragón abrió la boca, solo para dirigir su mirada primero a la gente atemorizada. Una expresión de deber cubrió su rostro. Urabiti, asegúrate de escoltar a la gente fuera de aquí, ordenó Ryukyu con sensatez. Nehide-chan. Estoy lista para apoyar, dijo Nehide, levantando las manos. Ella se erguía ante él, transformada en dragón, con ira en la mirada. Urien levantó la barbilla con confianza. Tráelo, dijo justo antes de enfrentarse al dragón, mientras los transeúntes que podrían resultar heridos eran llevados lejos. En el corazón de Tokio, alrededor de una plaza de paseos y vegetación, se alzaba un lujoso rascacielos de muchos pisos, brillando bajo la intensa luz del mediodía. En la entrada principal, había un símbolo de llama estilizada, marcado con una edén de abor. Su oficina personal era una habitación muy grande, con una alfombra colorida y hermosamente estampada, 2 sillones individuales sobre un gran sofá a los lados y una mesa de centro justo en el centro, con una lámpara de araña colgando encima. Allá atrás, estaba Endeavour sentado en su escritorio personal de madera con sus llamas aparentemente bailando en su rostro. Te he estado esperando, Shoto. Por fin estás listo para recorrer el camino de los poderosos, declaró el héroe número 2, apretando el puño y sonriendo con sorna. Todoroki estaba vestido con su uniforme escolar y su expresión era relativamente inexpresiva. El único camino que estoy dispuesto a recorrer es el mío. Lo que tengas en mente no sucederá, respondió. Sin embargo, Endeavour descartó esa respuesta. ¿En serio? Se burló. De todas formas, seguro que no te negarías a prepararte. Vamos a salir. La expresión inexpresiva de Todoroki se estremeció. ¿A dónde? Dijo al ver que las llamas de la máscara de su padre se contraían. Patrullando, dijo Endeavour con indiferencia. Con un poco de suerte, tendremos algo interesante. Todoroki lo observó. Arde. Rugió su padre, y casi de inmediato apareció el compañero de pelo verde. Prepárense. Nos vamos a Musutazu, declaró Endeavour. ¿Musutazu? Repitió Burning con los ojos muy abiertos, antes de inclinar la cabeza y dar por sentado su presencia en la habitación. Oh. ¿Esperas que la presencia de Shoto esta vez marque la diferencia? La sonrisa en el rostro de Endeavour desapareció por completo, antes de reaparecer y Endeavour se recompuso. Sí, dijo y salió. La mirada de Todoroki se cruzó con la de Burning. ¿Qué tiene en mente? Preguntó. Burning cruzó los brazos tras su cabello llameante. Oh, nada importante, la verdad. Solo arrestamos a un grupo de villanos hace un tiempo. Habían allanado una comisaría y creíamos que un miembro se había escapado con cara de animal. Todoroki giró la cabeza hacia ella. ¿Un villano se le escapó a papá? Resumió, y Burning siguió sonriendo con suficiencia. Sí, no sueles oír eso, ¿verdad? Ahora, o va a Musutafu o se desquita con Stein haciendo patrullas. Lo empujó con el codo. Arde. El tono exigente de su padre llegó desde el pasillo. El compañero sudaba. ¿Sí? Enseguida estoy con tu jefe. Gritó ella antes de recoger la maleta con su disfraz de héroe y entregársela. Y será mejor que te prepares también, añadió Burning, antes de salir corriendo tras su padre. Todoroki bajó la mirada hacia la maleta. Miró la puerta y luego volvió a mirarla. Sinceramente, le había recordado mucho a su hogar, pero la actitud obsesiva de su padre lo hizo reflexionar. Claro que no, dijo después de devanarse los sesos. Sin embargo, ¿cómo manejaría el evento si estuviera en el lugar de su padre? La respuesta a esa pregunta se le escapó, y una ola de incertidumbre lo invadió. ¿Sabes qué es una habilidad importante? Saber cómo pasar el tiempo como un héroe. ¿Entendido?
dijo Metros Lady mientras estaba tumbada en un sofá, comiendo unas patatas fritas y leyendo una revista en el salón de su oficina de héroe. Ajá, respondió Mineta secamente, mientras pasaba la aspiradora y se ponía un traje de sirvienta encima de su disfraz de héroe. Estaba hirviendo por dentro. Este no es el tipo de desarrollo que esperaba, pensó con tono amargo. En otra ciudad con rascacielos de cristal y frondosos árboles repartidos por las calles y sus habitantes, una cadena de televisión funcionaba las 24 horas del día. Frente a una mesa de maquillaje, posó una heroína profesional con cabello rubio, un vestido carmesí de un solo hombro, brazaletes dorados y 3 serpientes de diferentes colores sobre su cabeza. Además, a los héroes profesionales se les permite tener trabajos secundarios. Hubo cierta controversia cuando se establecieron los héroes profesionales, pero el público habló. No se cansaban de nosotros. Por ejemplo, ahora estoy a punto de grabar un anuncio. Kendo llevaba un kipao verde azulado hasta la rodilla con detalles amarillos, un corsé negro, pantalones deportivos cortos y una máscara de dominó como disfraz de heroína, y parecía inexpresiva. Ajá, bueno, esperaba ver algo con más acción. Miró a su alrededor. ¿Hay algo que pueda hacer mientras grabas este anuncio? Wambi negó con la cabeza, con una mirada que indicaba claramente que Kendo no entendía todo sobre esta pasantía. La heroína se puso de pie. ¿Sabes por qué te hice una oferta? ¿Tienes alguna idea? Kendo puso una mano en su cadera y se inclinó hacia un lado. Bueno, pensaba que era por mi actuación en el festival deportivo. Casi. Sin duda, eso influyó, verte bajo esas luces y luchar con tanto estilo por la medalla de bronce contra ese chico con motores. Pero hay otra razón. Kendo se inclinó hacia adelante, mientras Wambi ponía una mano junto a su cabeza, mirándola hacia arriba. Eres una jovencita muy linda, dijo, y el estudiante héroe quedó estupefacto. Preguntó Kendo, inclinando la cabeza hacia un lado. Sí, eres adorable y también lo era esa otra chica a la que le envié una oferta. Me hubiera encantado tenerlas a ambas. Wambi se volvió hacia ella. Y también hay algo que deberías aprender, puño de batalla. Como dicen en la escuela, los villanos sí son un problema, sí, pero no es como si hubiera grandes peleas por toda la ciudad todos los días. Para ser un buen profesional, ante todo, tu presencia debe ser tranquilizadora y dar paz mental a quienes te rodean. Tu apariencia física, tu forma de hablar y tus acciones deben ser elegantes. Debes proyectar el aura de un héroe. ¿Entiendes? Dijo Besgeanist mientras peinaba a Bakugo hacia atrás, antes de hacerse a un lado. El peine brillaba con fuerza en sus manos, mientras el cabello de Bakugo, perfectamente peinado a la derecha, lucía inusualmente elegante. El estudiante héroe no pudo hacer más que mirarse boquiabierto. Otro peinado perfecto, mejor geanista. Dijeron todos los compañeros al unísono. Sin embargo, casi de inmediato, el cabello de Bakugo actuó por sí solo y recuperó su estilo original. Los ojos de Besgeanist se abrieron brevemente antes de mirarse al espejo. Sin embargo, el rostro de Bakugo seguía estupefacto. Así que no pudo haber sido intencional. Él resopló. Denos tiempo a todos, dijo, apretando el peine con más fuerza, mientras un destello brillaba junto a su ojo. Parece que esta será más difícil de lo que pensaba. Entendido, mejor geanista. Corearon todos al unísono, antes de dispersarse inmediatamente por el edificio. Suspiró. A juzgar por la reacción del estudiante, era más probable que esta recuperación fuera solo el resultado del cuidado que se le dedicaba a su apariencia. Era antinatural, así que su cuerpo simplemente se había resistido. Bakugo intentó burlarse, pero Besgeanist agarró suavemente los costados de su cabeza y se aseguró de que se quedara quieto. Llevarte el pelo suelto, supongo que comparte muchas similitudes con tus modales y actitud, ¿no? Dijo. Bakugo gruñó enojado. Solo di que mi pelo es rebelde. No está acostumbrado a que lo peinen ni a ninguna otra cosa, dijo. El mejor geanist no reaccionó. Al no haber nadie cerca, simplemente tomó el gel que tenía a su lado y continuó. Eso estaría bien, ya que la perseverancia es la misión de un héroe. Tu cabello lo refleja a la perfección. Además de tu espíritu fuerte y tu determinación, respondió y le puso el gel en algunas de las puntas rebeldes de Bakugo. Bakugo resopló, diciendo algo en voz baja. Besgeanist no lo oyó, pero tampoco tuvo problema en ignorarlo. Sin embargo, el trabajo de un héroe no es solo luchar día tras día. Bakugo apretó los dientes. No lo estarás haciendo mal entonces. Exclamó mientras el peine comenzaba a cepillarle el pelo. ¿Eso es lo que piensas? Bakugo guardó silencio, dudando en responder.
Sin embargo, tras sus cejas cruzadas, se escondía otra intensa ira. Entonces, Bezjeanist lo pensó un momento. Dejó que sus manos se detuvieran antes de decidir continuar. Sin importar el rango que alcancen, los héroes deben estar abiertos a la retroalimentación, dijo. Al igual que una máquina tiene muchos engranajes, un pantalón vaquero tiene muchas fibras que se entrelazan de diferentes formas. No todos serán luchadores. Pudo responder justo antes de que el estudiante se erguiera en su silla. Y aún así, mientras escupes algo a mis expensas, todos pueden dejar el trabajo y mirar. Las manos de Bezjeanist se detuvieron un momento, pero su barbilla se levantó con curiosidad. Elabora, dijo, mientras seguía peinándose los lados de la cabeza. Bakugo mantuvo la boca cerrada y refunfuñó. Sus pupilas rojas bajaron la mirada mientras sus labios se apretaban, antes de que los ojos del estudiante volvieran a mirarse al espejo. Bezjeanist dejó de peinarse brevemente y se irguió con dignidad. Cualquiera que fuera su mensaje, estaba listo para afrontarlo. Bien. Ya que estás tan ansioso, espetó Bakugo, suspirando con cierta irritación. Antes que nada, ¿por qué hay tantos compañeros por aquí, a mi alrededor? El mejor Geanist frunció la boca. Es importante compartir la sabiduría cuando está disponible. Cada fibra se apoya naturalmente entre sí, dijo concisamente. Ajá, ¿y también llegaron hoy mismo? Preguntó Bakugo, sin obtener respuesta. Bezjeanist no respondió. Simplemente cerró los ojos y continuó su trabajo, como si reprimiera un encogimiento de hombros, solo para que Bakugo continuara, aunque sus movimientos salvajes eran un poco más controlados. Si esos cabrones valieran algo, aunque fuera algo, no serían tan santurrones. Se quedarían con el trabajo, los negocios, lo que sea, sabiendo que solo les das consejos de moda que ya han oído 10 veces, pudo decir el estudiante héroe, antes de que el peine le tirara del pelo enredado. Los ojos de Bezjeanist se entrecerraron bruscamente, antes de sacar metódicamente el peine de aquel desastre y empezar lentamente a arreglar lo que hizo por accidente. ¿Todo lo que hago son solo consejos de moda para ti?, preguntó con curiosidad. Bakugo se había calmado un poco. Si es por guardar las apariencias, por hacer visitas de cortesía, sí, dijo. Lo que no me mejora, no es más que una pérdida de tiempo. Bezjeanist inclinó la cabeza antes de dejar el peine. Entonces, ¿te preocupa más cómo tus acciones afectan tus propias metas y desarrollo, que a los de los demás? No es muy heroico, dijo mientras se agarraba a los lados de la silla del becario. Ah, sí, el mejor recurso es andar con pies de plomo todo el tiempo. Bakugo puso los ojos en blanco con sarcasmo. Preocuparse por lo que da algún extra, solo porque no recorrimos ese maldito camino ni le sonreímos un día en la calle. Le da seguridad a la gente, intentó responder Bezjeanist. Falsos. Sin embargo, Bakugo tenía preparada su refutación, así como su razonamiento. La verdadera seguridad llega cuando derribo el edificio que se les caerá encima durante el próximo ataque villano, o mejor aún, derribo a 6 villanos con una mano atada a la espalda. Alzó el tono, incapaz de contener un rugido. Mejor Geanist listado. Dime, ¿qué ayuda más a la gente que eso? Dijo. Asistir cuando hace falta o sonreír como un tonto pomposo. Bakugo se mordió la lengua. No terminó la frase, pues su cabello estaba completamente de punta, pero Bezjeanist seguía peinándolo sin pestañear. Como si estuviera trabajando en un jardín de arena en un día ventoso, continuó peinándolo hasta que se aseguró de que el estudiante necesitaba un descanso para recomponerse. El estudiante héroe suspiró. Necesito poder hacer eso, lo primero, dijo Bakugo, haciendo una breve pausa. Y por mucho que me vista no lo conseguiré. Los ojos de Bezjeanist se abrieron ligeramente. Evitó el impulso de llevarse la mano a la barbilla, aunque dejó el peine, felicitándose por su silencio. ¿Se te traba la lengua?, preguntó Bakugo, interrumpiendo la falta de respuesta. Más bien cautivado. Me parece que tienes un orgullo enorme, quizás al mismo nivel que el héroe número 2, Endeavor, respondió. Bakugo gruñó, como si el estudiante quisiera decir sin palabras por supuesto. Sin embargo, ahí residía el meollo de sus preocupaciones. Sin embargo, me pregunto, por el bien de tu superación personal, si las vidas que salvamos no fueran la piedra de toque de nuestras acciones, ¿qué te guiaría? Supongo que deberíamos estar agradecidos al mismísimo Olmig por el espíritu de heroísmo que trajo a nuestras vidas. Bakugo frunció el ceño. Abrió la boca, pero, el estudiante dudó. El héroe anónimo frunció los labios y decidió meditar sobre su respuesta.
Sus cejas permanecieron cruzadas, y su rostro no mostró sorpresa ni comprensión. Gianist agarró el cabello de la parte delantera de la cara de Bakugo y finalmente comenzó a darle forma a su flequillo. Si tuviéramos que considerar tus llamadas a la muerte, una naturaleza insensible, añadió, antes de que un compañero irrumpiera junto a ellos. El mejor Gianist, señor. Inmediatamente dejó el peine y lo miró. ¿Sí? Tenemos un problema en el centro. Todos los héroes cercanos han sido alertados, pero, dijo su compañero. Miró a Bakugo, y el estudiante héroe le devolvió la mirada con intensidad. Se puso una mano en el pecho y posó. Entonces me despido solo yo. Los demás deben mantener el resto de nuestras operaciones bajo control, dijo Gianist con una mano sobre el pecho. En el segundo en que se alejó, Bakugo también se puso de pie. ¿No vas a traer a todos y aplastarlos con números?, preguntó Bakugo. Él volvió a mirar a Bakugo. Pensé que creerías que ningún gran héroe necesitaría ayuda jamás. El estudiante héroe sin nombre apretó los dientes y miró hacia otro lado. Está bien, dijo Bakugo en voz baja. Ryukyu, gritó la heroína de cabello azul. Agarrada por ambas manos de la antigua armadura alienígena de estilo azteca, la heroína número 9 fue levantada por su cuello y cuerpo antes de ser arrojada al suelo. Ryukyu estaba cubierto de moretones, mientras que Urien ni siquiera había sudado. Tranquila, señorita. Serás la próxima en caer rendido a mis pies, dijo el caballero, dirigiendo todo el peso de su armadura hacia ella con una sonrisa. Una breve y visible oleada de miedo recorrió su cuerpo, casi alisando los rizos de su cabello. Pero sus manos se convirtieron inmediatamente en puños. HMPH, Nejire-chan abrió los brazos a los costados, canalizando la energía ondulante. Como bandas, se envolvieron alrededor de sus manos antes de que las lanzara. Sin embargo, Urien simplemente los aplastó, hasta que una hebra se enredó en su brazo. La energía que la hacía flotar chispeaba vibrantemente. Muy bien, malvada. A ver qué te parece. Nejire-chan tiró con todas sus fuerzas. Urien simplemente lo dejó pasar, pues su peso con esta armadura antigua debería haber sido ridículo. Sin embargo, casi instantáneamente, las bandas se envolvieron alrededor de sus cuatro extremidades y el agarre de los pies de Urien en el suelo se tensó. Vamos a levantar el techo. El héroe de cabello azul lo hizo girar, aumentando su fuerza con cada rotación hasta que Nejire-chan lo apuntó hacia arriba y lo arrojó hacia adelante. Su armadura atravesó la pared de ladrillos y lo hizo caer de bruces en la calle. El cristal se hizo añicos cuando Urien levantó las manos para moverse de nuevo y el hormigón de los escombros se desmoronó. Se oyeron jadeos. Impresionante fuerza con tus habilidades. Sin embargo, no tan impresionante como la mía, claro, dijo Urien, levantando la cara del suelo mientras Nejire-chan salía volando de la puerta del museo con los brazos cruzados. Eres duro. Esa cosa es súper vieja, pero está como nueva. ¿Tu armadura normal te sirvió de algo? No, pero usaste la piedra. De hecho, esa piedra también parecía vieja. ¿Era un recuerdo o algo así? El caballero comandante hizo un gesto hacia su pecho. Por desgracia para ti, señorita, el origen de mi poder no es tan fácil de comprender para alguien que no está inducido. Pero basta de charla, acabemos con estas charadas, declaró Urien, justo antes de agarrar un coche en la calle. Nejire-chan se estremeció. ¡No!, gritó el héroe. Aún había gente en ese coche. Su energía se desbordó para agarrar el coche, justo cuando Urien corrió y la agarró del pelo. Urien la arrojó contra uno de los edificios y la vio estrellarse contra el cristal. La mirada del comandante entonces recorrió su alrededor, antes de ver a la chica de gravedad rosa, justo antes de que el dragón emergiera del museo y lo abordara. Mientras tanto, Enoch observaba desde arriba, con los brazos cruzados y su canal de comunicación abierto. Su guantelete se iluminó, y desde el otro lado de la conversación, se escuchó la voz del otrora poderoso rey eterno. El comandante Urien es fuerte. Enoch se quejó. Observó cómo Urien le daba un puñetazo al dragón en el pecho antes de asestarle un uppercut en la cabeza con una sonrisa desquiciada. Se cruzó de brazos. Le falta control, por muy potente que sea un arma, la revelación disminuye considerablemente su efectividad, dijo Enoch, antes de apartar la vista del centro de la acción. Recorriendo las calles con el potente rugido del motor de su patrulla blindada, el cuarto héroe de este país banal emergió al abrir la puerta de una patada. Finos hilos azules se desenredaban de sus mangas, completamente listo para la batalla. El número 9, el héroe dragón, se quedó sin aliento. El mejor Gianist, exclamó. Escuché tu petición de arreglar este desastre, Ryukyu.
Ha sido recibida con firmeza, dijo, arreglándose el cabello rubio bajo la brillante luz del sol antes de que las costuras de sus vaqueros parecieran descoserse. Al girarse, su expresión se intensificó, justo antes de que la sombrilla del café cercano se desenrollara. Se aferró al brazo de Urien, dándole a Ryukyu un instante para zafarse y contraatacar con un coletazo giratorio. Y tú, adelante. Descubre de qué son capaces dos héroes del top 10. Declaró Besgeanist. Urien parecía impasible, tal como esperaba. Con un bufido, Enox continuó observando junto a su respetado señor. Llevándolo al cielo, Ryukyu comenzó a atacar con sus pies y usó su peso para su ventaja. Ingrato. Dijo el villano justo antes de que un hilo le envolviera la boca. Vamos, vamos, esa no es forma de hablarle a una dama, dijo Besgeanist, antes de que Ryukyu mordiera la armadura en el tobillo y lo lanzara hacia la carretera. El héroe número 4 evaluó la situación. Su oponente tenía una gran figura de metal, probablemente imposible o inútil de atar desde el principio. Entrecerró los ojos. Tampoco hay vulnerabilidades en las articulaciones, pensó el héroe profesional, terminando de mirar. En cuanto a materiales, había cafeterías con muchísimas sombrillas abiertas, así como numerosas pancartas de la exposición de Centroamérica. También había una estructura única con varios cables de hierro unidos a la parte superior de una bola gigante, elevada por un poste de acero, que podía usar. Con un golpe de la palma de la armadura, Ryukyu tropezó antes de que el villano lo siguiera y usara el dorso de su mano para golpearla. Ahora que el héroe número 9 estaba fuera del camino, el villano blindado pudo moverse y pisoteó hacia él a máxima velocidad. Bien entonces. A por ti. Gritó el villano con los puños apretados. De inmediato, Besgeanist abrió los brazos y los hilos de sus vaqueros se desprendieron de sus mangas. Se agarraron al borde del edificio y lo levantaron, lo que le permitió esquivar un golpe que abrió un agujero en el pavimento. Dio una voltereta hacia atrás en el aire y aterrizó en lo alto de la tienda. Aunque resulta que depende de su poder, su preferencia es el combate cuerpo a cuerpo, lo cual lo hace dentro de mis parámetros, pensó, encaramándose sobre una pierna. De inmediato, con un fuerte silbido que captó la atención de todos, el coche patrulla blindado en el que venía se abrió de golpe y salieron disparadas bobinas de hierro. Pero en lugar de rodearlo, pasaron a toda velocidad, rozando ferozmente el blindaje. ¿Qué? El villano alzó los brazos para protegerse, antes de que las espirales azotaran la armadura con ferocidad. Mientras el villano estaba ocupado, Besgeanist levantó su segundo brazo y tensó las fibras de los estandartes. Priorizar la seguridad ante todo, a medida que las fibras se desenredaban por completo del poste en el que estaban colocadas, se tejían y se unían entre sí y acordonaban los caminos. Volvió a mirar al villano y vio que, justo cuando estaba a punto de bajar los brazos, Ryukyu logró abrirse paso y le arañó el pecho. Sin embargo, al igual que los golpes de sus fibras, sus uñas lo hicieron estremecer, pero nada más. El villano devolvió una patada, y Ryukyu solo tuvo un momento para prepararse. Sus alas amortiguaron el impacto, pero él inmediatamente sacó una boca de incendios del suelo y la arrojó en su dirección. Besgeanist se bajó rápidamente de donde estaba y saltó. Con las fibras de sus mangas, alcanzó la boca de incendios en el aire y se envolvió en ella. Apretando los puños, dio una vuelta y la devolvió directamente a quien la había enviado. El villano lo apartó con el dorso de la mano, antes de alcanzar una farola, pero Besgeanist iba un paso por delante. Al aterrizar, agitó la mano y, con un fuerte crujido, salieron disparados más cables de hierro, atacándole el brazo. ¿No te has enterado, villano? Un profesional siempre evita los daños colaterales, declaró, arreglándose el pelo con estilo. Cuando el villano intentó arrancarse la gruesa atadura de hierro de su mano, Besgeanist levantó una mano. Su figura es sísmica, sin embargo, eso significa que su destreza debería ser baja. 3 cables de hierro más emergieron del interior del camión e inmediatamente comenzaron a adelgazarse en decenas de hebras más pequeñas. También sacrificó parte de su traje de héroe, desenrollándolo desde las mangas hasta el torso, mezclándolo con el bulto que se formaba sobre él. Las barras de hierro se doblarían y una valla podría romperse fácilmente. Esta es la mejor manera. Justo cuando el villano le soltó la mano, formó una gran red con el bulto y lo encerró dentro. Tensando las uniones, se aseguró de atar los extremos a varios puntos de las paredes de los edificios y al suelo. Besgeanist apretó los puños. Ryukyu. Gritó. El héroe número 9 voló por los cielos y se transformó nuevamente en su forma humana, colapsando casi de inmediato sobre una pierna debido a las heridas. Lo siento, no haber podido ser de mucha ayuda, dijo el héroe número 9. No pasa nada.
De todas formas, ninguno de nuestros esfuerzos pareció haber servido de mucho, respondió, antes de centrar su atención en la red. Ambos vieron cómo la red se expandía repentinamente, probablemente porque el villano la empujaba con las manos. Bezgeanist cambió de forma y permitió que la red se expandiera y mantuviera su flexibilidad. Insolente embaucador. Recuerda lo que te digo. Es pan comido salir de esto. Rugió el villano. Las cejas de Ryukyu se cruzaron mientras se ponía de pie enojada, mientras él tomaba aire vigorosamente. Me temo que sus palabras reflejan la verdad. Esa armadura suya es de otro mundo, dijo al admitirlo. Ryukyu también asintió con la cabeza con asombro. Sí, tanto castigo y tan poco que mostrar, dijo, antes de volver a su forma de dragón. Tenemos que hacer todo lo posible hasta que lleguen más, añadió el héroe dragón, pero Bezgeanist apretó los dientes y apartó la mirada. Sí, pero la ayuda que necesitamos puede ser más especializada, dijo, haciéndola estremecer. Los dos hicieron contacto visual. Ryukyu resopló entre dientes. Está bien, haz la llamada, dijo ella. Con esfuerzo, liberó una mano y golpeó el auricular que tenía, cubierto por la cintura de los jeans que llevaba alrededor del cuello. Inmediatamente después llegó a su oído el sonido de un número, pero tardó un poco más de lo normal en responder. Hola, Aux. Dijo. Disculpen la llamada tan repentina, pero necesitamos ayuda urgente en el centro de Tokio, lo lamento. Sin embargo, aunque el número al que se había conectado era sin duda el de la agencia de Kyushu, la voz en su oído no pertenecía al joven y tranquilo héroe alado. Era más bien más tranquila y pertenecía a alguien mucho más joven. Sin embargo, Fumi, tenemos otra llamada en la línea 3. Una voz resonante interrumpió al adolescente, justo antes de que el villano saltara a la red. Bezgeanist instintivamente tensó su figura en lugar de ampliar la red, y aunque había logrado mantenerla intacta, ciertamente lo tomó por sorpresa. Lo sé, sombra oscura, respondió el adolescente, intentando claramente cubrir el teléfono. Bezgeanist oyó el movimiento antes de que el adolescente volviera a llevarse el teléfono a la oreja. Lo siento, señor Bezgeanist, pero Aux se encuentra actualmente fuera del cargo. El mejor Geanist inclinó la cabeza antes de fortalecer la red aún más. ¿Dónde está entonces? ¿Y cuándo volverá? Me temo que es difícil decirlo. Ha estado ausente desde el amanecer, resolviendo diversos incidentes por toda la ciudad. Respondió el adolescente. El mejor Geanist suspiró. Supongo que esa es la rutina clásica de Aux, murmuró para sí mismo mientras su postura se tensaba aún más. Ya no quedaban fibras para usar en la red, que se había ensanchado considerablemente. Apretó los dientes antes de que un ruido resonante surgiera del fondo de su llamada. Fumi, esa llamada. El mejor Geanist suspiró. Será mejor que te pongas al día con esa llamada, jovencito. Respondió, antes de que el adolescente al otro lado de la llamada pudiera siquiera responder. Si alguna vez tienes suerte y logras contactar con Aux, asegúrate de dirigirlo aquí. ¿Entendido, señor? La llamada se cortó, y el villano, atrapado en su red, se inquietó aún más. Abordó la red con el hombro una vez más, estirándola completamente hacia la izquierda antes de continuar avanzando paso a paso. Geanist. Exclamó Ryukyu preocupada en su forma de dragón, antes de volverse hacia la red. Sus pensamientos fueron claros desde el principio. Si tan solo pudiera atacar al villano, tal vez podría aliviar su carga. Pero él levantó una mano delante de ella. No, tus esfuerzos solo aumentarían la tensión en la red, logró decir con fuerza. Bueno, ¿qué dijo Aux? Preguntó ella. El mejor Geanist inclinó la cabeza. Los halcones permanecieron fuera de nuestro alcance, dijo, admitiendo. Así que, llevándose de nuevo una mano a la oreja, marcó el número de otra persona. Ahora me veo obligado a adoptar una medida aún más extrema. Estamos un poco lejos ahora mismo, dijo Burning por teléfono. Echó un vistazo a sus espaldas, concretamente a Endeavor, que hablaba con el jefe de policía mientras su hijo, de pie a cierta distancia, observaba. Ella negó con la cabeza, antes de poner una sonrisa burlona. Parece que estás en una batalla genial, pero no puedes. Será mejor que no cuentes con nosotros, dijo, antes de oír un crujido de fondo y los gruñidos de Bezgeanist. Oye, ¿todavía estás bien? Al perforar la red, el villano logró abrir un pequeño agujero e insertar sus dedos a través de él. Basta de demoras. Dijo el villano, encontrando de inmediato a su captor y mirándolo fijamente a través del agujero, antes de abrir de par en par su prisión. Maldición, pensó Bezgeanist, justo cuando Ryukyu lo agarró y lo salvó de las motos que se lanzaban en su dirección. Levantó la mano y usó las fibras que acababa de usar para acordonar los caminos para crear redes y atraparlos.
A diferencia de antes, el villano había entrado en frenesí. Se enorgullecen de sus rangos y de su protección del ciudadano común, ¿verdad? Veamos qué tal son en la gran presencia del comandante Urien. Gritó el villano antes de arremeter contra un coche en la calle, levantando bancos por los aires y golpeando el suelo con los puños. El alquitrán se desmoronó bajo la fuerza. Los civiles cayeron sobre 4 extremidades al sentir el peso en el estómago. Ryukyu se abalanzó sobre ellos de manera protectora. «¡Sube!», gritó. Mientras tanto, mientras los elevaba lejos del suelo que se derrumbaba, Bezhianist improvisaba con gran maestría. Fibras de hierro, hilos suaves, todo lo que pudo reunir voló para inmovilizar cualquier objeto. Atrapó los bancos voladores y formó una red bajo el coche en el aire justo antes de evitar que una valla publicitaria cayera sobre un grupo de espectadores asustados. Y Olmir no aparece por ningún lado, pensó. Hasta el momento habían logrado mantener el número de bajas a 0, pero ambos estaban tan ocupados que no pudieron preparar un ataque. Ryukyu bajó a la gente sobre su espalda, antes de que ella gruñera y lo rodeara con las garras extendidas. El villano sí que se había fijado en él, y la sonrisa que Urien no pudo ocultar lo había dejado muy claro. Entonces, la dama quiere otra ronda. ¿Pero podrá con ella? ¿Esa es la pregunta?, preguntó Urien. Los dos luchadores gigantescos volvieron a enfrentarse. Urien dio el primer paso y se acercó con un puñetazo al pecho una vez más. Dio en el blanco. Urien le asestó otro puñetazo con el dorso de la mano, antes de agarrarla del cuello. Una vez más, la respuesta resulta improbable. Gritó Urien. «Ryukyu», exclamó Bezhianist. Terminó de atar a sus últimas víctimas, lejos del peligro, y regresó tras la línea con el resto de la multitud. Esperar. El mejor Geanist se detuvo, mientras Ryukyu presionaba los pies contra el suelo y clavó sus garras. Ella también se inclinó hacia adelante y, así, aflojó el agarre de Urien, tomándolo por sorpresa. Hace un minuto presumías de tu gran presencia. Pensabas que era tan abarcadora y poderosa, ¿verdad? Pero ahora mira, así es trabajar con alguien de mi tamaño. Dijo Ryukyu. Ella levantó la cabeza y lo agarró con sus garras, lo giró sobre todo su cuerpo, dejándolo tendido boca arriba. Urien intentó levantarse, pero unas espirales de hierro se envolvieron en las muñecas de su armadura justo cuando Ryukyu le asestó un puñetazo de superhombre en el pecho. Estaba de pie sobre sus patas traseras, golpeándolo con todas sus fuerzas con ambos brazos. La armadura se estremecía con cada golpe. Sin embargo, Urien, tras suficientes golpes, apretó el puño. «¡Basta, haga!», gritó, rompiendo las ataduras de su brazo derecho y asestando un puñetazo a la cabeza de dragón de Ryukyu. Pero su cola se enredó en su brazo. Exclamó justo antes de que ella lo desenvolviera y contraatacó con un feroz derechazo cruzado, derribándolo de lado al suelo. Las escamas de sus nudillos se habían decolorado, sin embargo Ryukyu contuvo la respiración antes de que ella se elevara sobre él. «Esta armadura. ¿Cómo la conseguiste? ¿Qué es Toltech?». Lo agarró por el hombro y le rugió en la cara. Apenas se filtró la risita de Urien. Aunque las sombras la obstruían, un chorro claro de sangre roja y cálida le corría por la frente. «Otra muestra de tu inferioridad, zorra infectada», gritó Urien y le dio una patada en la rodilla. Se oyó un fuerte crujido y Ryukyu se desplomó, gritando y aferrándose a ella. «Ryukyu», exclamó Bezhianist en voz baja mientras Urien se levantaba. Aunque seguía en el agujero que Ryukyu había hecho, era su turno de alzarse con una sonrisa de satisfacción. Un consejo para la futura chica. Las alas y la cola son la ventaja de un dragón. Un dragón que no puede volar, que no puede escapar, es un dragón muerto. Ryukyu apenas pudo levantar el cuello y la cabeza del suelo para mirarlo, pero Urien le pisó la cara. Y es exactamente por eso que es antinatural para nosotros ser uno. Apenas tenía los ojos abiertos, aunque el resto de sus rasgos estaban tensos. Sus garras arañaban el suelo y sus alas se alzaban para acentuar aún más su presencia. Pero no pudo intimidar a Urien ni un ápice. Bezhianist abrió los brazos a los costados, e inmediatamente una ola de hebras comenzó a flotar junto a él. Las lanzó, pero una repentina presión de aire de la armadura las dispersó. Ryukyu incluso luchó por levantarse, pero logró apoyarse en una sola pierna mientras se estabilizaba con la cola. Lanzó un puñetazo con la izquierda, pero Urien se apartó con despreocupación, aunque no le hiciera daño. Urien la dejó tambalearse, intentó varios golpes más sin acertar. Bezhianist ni siquiera apretó los dientes. Solo se preguntaba una cosa: la mecánica. Las facetas de cómo algo así podía ocurrir.
Una armadura de batalla completamente invencible, que parece surgida de la nada, sería increíble si no estuviera presente, pensó. Con una mano, volvió a llamar a sus hilos de hierro desde su vehículo. Pero, con la misma rapidez, los hilos se detuvieron. Su suministro finalmente se había agotado. Supongamos, tanto metafórica como literalmente, que hemos llegado al límite de nuestras fuerzas, pensó Besgeanist antes de entretejer lo que pudo con las fibras de su uniforme, desintegrándolo por completo hasta los hombros y lanzándolos hacia adelante. Urien, sin embargo, se tambaleó hacia la derecha y los agarró. Besgeanist se estremeció antes de tirar de él, levantándolo del suelo y golpeándolo con el dorso de la mano. ¿Y se te dio la habilidad de controlar cuerdas? Urien miró la creación en su mano y luego al héroe rubio que la creó cerca de sus pies, sangrando por la nariz. Dime, héroe. ¿De qué sirven los hilos, si no tienes nada que manejar? Besgeanist volvió a mirar el rostro ensangrentado de Urien, con una mirada desafiante mientras el villano se arrodillaba para hacer de su derrota algo mucho más personal. Pero justo entonces, su mirada entrelazada se rompió, con una explosión sísmica. Lo mismo que una armadura sin nada que valga la pena proteger. Ladró el interno con explosiones, abriéndose paso a través de su propio humo. Bakugo. Exclamó Besgeanist sorprendido. El chico miraba al villano con total indiferencia. Urien rió. Vaya, ¿qué has dicho, mozalbete alborotado? Preguntó, poniéndose de pie. Dije sin nada que valga la pena proteger. Bakugo dijo con calma antes de levantar las manos y oír explosiones en sus palmas de nuevo. ¿Esa armadura es tan gruesa que te cuesta meterte algo en la cabeza, eh? Urien simplemente se quedó riendo y lo miró fijamente. Tienes una boca muy grande. Te la puedo coser ahora mismo. Bakugo, este oponente es peligroso. Besgeanist lo siguió de inmediato desde el suelo, desenredándose sigilosamente de su ataque anterior. Y no tienes permiso para participar en esta operación. Bakugo apretó los dientes y gruñó, con las explosiones en sus manos parpadeando brevemente. Urien se infló con confianza y cerró el puño izquierdo. Atacó justo cuando agujas de coser gigantes caían del cielo entre ellos. ¿Eh? Exclamó Besgeanist, mientras una red volaba y se pegaba al rostro real de Urien, distrayendo aún más al villano. Sintió que alguien lo levantaba del suelo por el brazo. Era alguien con un gorro rojo, gafas de nieve y un suéter a rayas. Mis compañeros, ¿ustedes también? Se maravilló. Claro, señor. El compañero del suéter a rayas sonrió radiante y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Bakugo se burló. No tengo nada que ver con esos extras, simplemente decidieron seguir por su cuenta. Bakugo se lanzó del suelo con una explosión, arremetiendo contra las agujas de coser gigantes y luego directo hacia el villano. Urien se arrancó la red de la cara y en el momento en que vio venir a Bakugo, levantó la guardia vagamente, solo para que Bakugo frunciera el ceño y se desviara entre sus manos. Una vez que se giró, fue recibido con otra patada con ambas manos juntas y detrás de su cuerpo, antes de sacarlas y golpearlo con una aguja a quemarropa. Lo envió por los aires, con la aguja claramente atravesada. Besgeanist hizo una mueca cuando Bakugo resopló mientras caminaba hacia él. Levantó la mano y el compañero lo dejó ponerse de pie por sí solo. No deberías haber venido aquí, afirmó con autoridad. ¿Sí? Bueno, qué lástima, no quiero verte más dando tu merecido. Dijo Bakugo, cruzándose de brazos. El estudiante héroe apartó la mirada, y Besgeanist respiró hondo como si fuera a rugirle. Pero luego, siguió su mirada. Cada vez más compañeros suyos ayudaban a los transeúntes, no solo a los que estaban en las calles, sino también a los que estaban en los edificios que Urien había desestabilizado, aquellos a quienes sus hilos no podían alcanzar. Bakugo se señaló con el pulgar. Seremos de apoyo. Besgeanist miró a Bakugo y lo vio mirándolo con el ceño fruncido y una ira fuertemente reprimida. Podemos sacar a la gente, mientras tú te concentras en acabar con este tipo, continuó el estudiante con rencor. Los ojos de Besgeanist se abrieron antes de asentir. Ahora bien, te permito usar tu don, dijo, antes de buscar su auricular. Por si no funcionaba. Bakugo puso sus manos detrás de él. Me alegra oírlo, escupió con veneno, antes de que Besgeanist lo agarrara de la mano. No te lo pierdas, joven Bakugo. Si me lo permites, me gustaría que hicieras una última llamada de auxilio, dijo el héroe profesional, y le entregó el auricular. Bakugo examinó el auricular en su mano, levantándolo y mirándolo con amargura. Arqueó una ceja. ¿Una maldita jugada de seguro? Preguntó el estudiante héroe. Una necesidad, dada nuestra situación. Aplaudió, antes de bajar la voz y pronunciar los nombres.
Las cejas de Bakugo se levantaron, antes de volver a mirar el auricular con aún más disgusto y molestia. No nos volvamos locos. Demasiado tarde. Gritó Urien a todo pulmón. Con un pisotón furioso y frustrado, el suelo entre ellos se derrumbó. Bakugo se elevó hacia el cielo, mientras Vesgeanist logró alejarse rodando. Al levantar las manos, fibras de hierro se reunieron a su alrededor con una rapidez sorprendente. Entonces vio a un par de sus compinches agazapados cerca. Al parecer, se habían esforzado por desenredar todo lo que acababa de gastar, reciclando munición para él. Vesgeanist asintió en su dirección. Apreciaba su riguroso trabajo, de verdad. Ahora era su turno. Abriendo la mano, empezó a tejer los hilos de nuevo. Pero no era el momento de contenerse. Construye el tejido de sarga más seguro que puedas, pensó con el sudor corriéndole por la frente. El hierro no estaba hecho para ser manipulado con tanta meticulosidad. Vesgeanist levantó la cabeza y no pudo evitar una leve sorpresa, al ver a Bakugo utilizar sus explosiones para mover escombros u otros objetos y ayudar a las personas a salir de las áreas que casi colapsan. Oigan. No tiemblen, sigan adelante, ¿me oyen? Gritó Bakugo con los ojos como si brillaran de rojo. Agitó la mano mientras la gente salía corriendo, y justo cuando la última persona logró salir, la tienda se derrumbó tras ellos. Casi de inmediato, Bakugo usó sus propias explosiones y detuvo el humo que les habría dado en la cara. Una vez que se aclaró, la gente lo miró con una sonrisa. Pero el estudiante héroe solo tenía los dientes apretados. Estuvo demasiado cerca, maldita sea. ¿Por qué no pudiste ser más rápido? ¿Quieres morir o algo así? Se dio la vuelta y gritó. Al instante, los vítores de la multitud se convirtieron en confusión. Gracias por salvarnos, jovencito, dijo una señora mayor mientras se abría paso entre la multitud y se agarraba a su brazo, justo antes de que él la agarrara del brazo y se agachara. Un automóvil pasó volando justo sobre ellos y el compañero los inmovilizó con una aguja gigante. No es momento de dar las gracias, vieja bruja. Bakugo se puso de pie, sin siquiera molestarse en ayudarla a levantarse, mientras la miraba con los puños apretados, antes de llevarse una mano al auricular. Vesgeanist frunció la boca y se volvió hacia el tejido que tenía delante. La actitud podría haber mejorado un poco, y aún así, reflexionó para sí mismo, mientras tensaba los dedos. Todo su ser ansiaba formar la mejor construcción posible. Quería acabar con esto antes de que cualquier otro civil saliera herido. ¿Pero cómo? La pregunta le removió el cerebro. Aunque esta red fuera comparativamente más resistente que la anterior, ¿cómo podrían impedir que la rompiera? Bakugo se elevó por los aires, esquivando cualquier ataque involuntario del gran villano acorazado, antes de encaramarse al costado de un edificio. Recorrió la zona con la mirada. A pesar del primer disparo afortunado de los extras, empezaban a perder ventaja. Apretó los dientes mientras ansiaba luchar. HMPH, gruñó y se tensó como si estuviera a punto de hacer precisamente eso, pero resopló y se detuvo. En cambio, vio a Ryukyu siendo ayudado por los médicos que llegaban al área mientras una heroína de cabello azul acababa de salir de los escombros, apretando su costado. Nejire-chan. Abrió los ojos de par en par antes de mirar hacia abajo. Esa voz chillona y molesta la reconocía en cualquier lugar. Mejillas rosadas. Gritó Bakugo, mientras su compañera de clase estaba justo ahí, ya con su disfraz de heroína. Bakugo. Se dio la vuelta e hizo lo mismo, mientras Nejire recuperaba el aliento. Él chasqueó la lengua, y ella también frunció el ceño con amargura. ¿Qué carajo haces aquí? Preguntaron ambos al mismo tiempo. Nejire miró de un lado a otro entre los dos. Oh, ¿ahora percibo algo de historia y hostilidad o qué? Preguntó con una punzada de disgusto. Somos compañeros de clase, por muy molesto que sea, sobre todo por cómo te comportas con Deku, dijo Uraraka, cruzándose de brazos y entrecerrando los ojos. Bakugo se burló. Tuviste tu oportunidad de luchar, mejillas rosadas. Llora un río, dijo, cruzándose de brazos. ¿Cómo hiciste cuando Tennyson te avergonzó después de eso? Respondió Uraraka. Una vena en forma de cruz apareció en su cabeza, mientras sus pupilas se desvanecían. Levantó una mano con explosiones. No me pongas a prueba, mejillas rosadas, dijo, antes de que Uraraka se animara con los puños apretados. ¿Y si lo hago? Se enfrentó a él, justo antes de que Nejire la interrumpiera. Bueno, la mala sangre está saliendo de todas partes, menos del villano contra el que todos deberíamos luchar, dijo con energía optimista pero diligente, interponiéndose entre ellos. Ambos estudiantes se giraron hacia el villano a lo lejos y lo enfocaron. Varios compañeros más acababan de caer y solo quedaban un par luchando.
Los tres lograron ponerse a cubierto. ¿Cómo es que aún tiene resistencia?, preguntó Uraraka. Al diablo con el cómo. Tenemos que bajarle el tono, hacerle perder el tiempo. Bakugo respondió con un aplauso, mientras gesticulaba con la mirada. Cuando Uraraka miró, vio a Besgeanist encorvado. Frunció los labios, aunque quisiera admitirlo en ese momento. Desafortunadamente, su respuesta no pudo evitar ser mordaz. Bueno, tú tienes más experiencia lanzándote contra esos oponentes corpulentos, dijo, recordando a los Nomu, NRGY. Luego a Olmig durante el entrenamiento de rescate. Pensar en ellos la hizo arrepentirse de sus palabras, pero Bakugo ni siquiera se inmutó. Al contrario, respondió de inmediato. Cuando luchas contra más de uno, la práctica hace al maestro, dijo. Uraraka arqueó las cejas mientras Nejire se inclinaba hacia adelante. Siento que se está gestando una idea. Sí. Cállate, estoy pensando. Bakugo respondió con desdén, agitando la mano antes de centrarse en la armadura. Uraraka, sin embargo, seguía un poco sorprendido. ¿Nejire? ¿Te parece bien que hagamos esto?, preguntó. Sus compañeros de último año se encogieron de hombros. Veamos qué se le ocurre primero, dijo Nejire. Mientras tanto, Bakugo apretaba los dientes. Solo está moviendo su peso. Si no, la armadura no convierte su cuerpo de mierda en Olmig, espetó. Las cejas de Uraraka se levantaron, mientras abría una mano y la miraba con el rabillo del ojo, alarmada. ¿Peso?, murmuró sin darse cuenta. Bakugo la miró antes de volver a la acción. Está muy por encima de tus límites, mejillas rosadas. Él la ignoró. Sí, pero solo tenemos que perder el tiempo, ¿no?, añadió Uraraka. Esto hizo que Bakugo se volviera hacia ella, así que abrió los brazos y se irguió. Quiero decir, todo lo que necesitaría hacer es tocarlo una vez. Sí, además solo tuviste que tocarme una vez en la pelea del festival. No creo que te salieras con la tuya, replicó Bakugo furioso mientras se ponía de pie. Pero Uraraka no se rindió. Simplemente me faltaba velocidad, afirmó sin rodeos. Y tú sigues sin hacerlo, mejillas sonrosadas, replicó Bakugo. Sin embargo, el fuego en los ojos de Uraraka no se apagó. Estaba tan segura de que esto funcionaría. Y Bakugo ya no tenía paciencia para lidiar con su molesta actitud de idiota. Bueno, están bajando la energía, así que volvamos a intentarlo. Nejire sonrió y agitó las manos para calmarlos. Sin embargo, ninguno de los dos parecía dispuesto a separarse. Uraraka se burló de Bakugo, mientras que él simplemente lo descartó. Nejire se volvió primero hacia Uraraka. Bueno, tu don funciona tocándolos con 5 dedos. Escuchen. Es facilísimo si todos colaboramos, ¿de acuerdo?, dijo con entusiasmo. Bakugo gimió, poniendo una mano en su cadera antes de agacharse de nuevo. Nejire juntó las manos. Uraraka, creo que lo último que dijiste fue algo sobre la velocidad, ¿no?, añadió. Sí, si pudiera alcanzar la velocidad suficiente, su enorme figura no podría seguirme el ritmo. Algo así como lo que hizo con Tennyson en él. Uraraka dejó de hablar, pues aunque estaba tranquilo, los ojos rojos de Bakugo seguían encendidos. Él no quería ni oír hablar de ese partido, punto. Así que ella se recompuso. En eso, así que es similar pero mucho más diferente al mismo tiempo, porque solo necesitamos tocarlo una vez. Uraraka terminó su línea anterior y continuó. Ajá. Bakugo, ¿qué opinas de eso? Nejire asintió. Bakugo gruñó, con la cabeza gacha y las pupilas moviéndose, como si estuviera viviendo la situación. Ese plan podría funcionar, y se le ocurrió la idea perfecta para llevarlo a cabo. Bien. Puedo darte esa velocidad, mejillas rosadas. Pero luego tú tienes que mantenerlo ocupado, dijo Bakugo, señalando a Uraraka antes de volverse inmediatamente hacia Nejire. Se instaló con vitriolo celoso. No podemos intercambiar golpes con él, murmuró. Nejire dejó de encorvarse y se puso de pie con energía amarilla saliendo de sus manos. Créeme que puedo. Tengo mucho que ver con este aguafiestas. Se palmeó el puño. Entonces, hagamos esto, dijo Uraraka con aprensión, mirándolos alternativamente. Sin embargo, Bakugo no le dio nada con qué trabajar. Ni palabras tranquilizadoras, ni consejos para calmarla, ni siquiera una expresión diferente, como si quisiera decirle, esto es lo que tú misma te buscaste. Extendió su mano, antes de girarse inmediatamente hacia Nejire. ¿Estás listo? La heroína de cabello azul flotó en el aire y cerró los ojos. Abrió un poco las piernas antes de empezar a saltar sobre sus pies, mientras su energía dorada la sostenía suavemente.
Con una sonrisa, también movió los brazos y el cuello, asegurándose de estirarlos, antes de inclinarse hacia adelante y abrir los ojos con fuerza. Acababa de prepararse. Uraraka también extendió la mano mientras ella se hacía ingrávida, pero no tuvo tiempo de esperarla. Así que simplemente la agarró por la muñeca. Movimiento especial improvisado, murmuró Bakugo, y casi inmediatamente Uraraka se sintió 10 veces más alarmado. Espera, ¿improvisado? Lo soltó de golpe. Está bien si lo haces bien, mejillas rosadas. Solo tienes una oportunidad. Dijo, antes de ver a Besgeanist. Oigan. Será mejor que tengan la red lista. Gritó, haciendo que el héroe número 4 se estremeciera. El recién destransformado Ryukyu los miró con horror. ¿Qué estás haciendo? Gritó. Sin embargo, mientras perdía la calma, Besgeanist se mantuvo firme y en silencio, en cuanto a protestas. Bakugo extendió la otra mano y creó explosiones hacia su costado, comenzando a girar sobre sí mismo en un tornado de ceniza y humo. Uraraka se aferró a su casco y se aseguró de que no saliera volando, pero Bakugo ciertamente no lo hizo fácil. Voy a por ese bastardo. Le rugió a Ryukyu mientras lanzaba a Uraraka directo como una flecha. Cortando el aire, mientras una mano estaba sobre su casco, la otra estaba extendida hacia adelante. Vamos. Pensó, tensa. El villano seguía concentrado en sus compañeros, mientras uno de ellos intentaba defenderse extendiendo el cuero de su traje de héroe a modo de escudo. La armadura levantó ambas manos para derribarlos. Esta era su única oportunidad. Liberándose primero de su ingravidez, extendió nuevamente la mano y apenas resbaló sobre la armadura antes de estrellarse contra una red suave. Sus ojos se habían cerrado por el miedo, pero cuando Uraraka los abrió, vio a Besgeanist mirándole. Uraraka inmediatamente le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, solo para que un dolor somnoliento le golpeara la cabeza. Cuando todos miraron hacia el villano, vieron su caída al suelo con mucha menos intensidad, pero ese golpe también lo impulsó al cielo. ¿Qué es esta habilidad tan desconcertante? Gritó Urien. Besgeanist bajó a Uraraka al suelo. Pero casi de inmediato, su aspecto no era muy bueno. ¿Qué has hecho, Uraraka? Ryukyu acudió de inmediato a ayudarla con la ayuda de dos compañeros, mientras su becaria luchaba por mantener los ojos abiertos y mantenerse erguida. Intentando concentrarme. Nejire-chan. Gritó. Adelante. La heroína de cabello azul voló por el aire. Se detuvo justo delante del villano flotante. ¿Otra vez tú, Nejire-chan? ¿Era tu apodo? Gruñó Urien, mientras Nejire rebotaba en el aire con una sonrisa. Sí, soy yo otra vez, y oye, ¿prestaste atención? ¿Adivina qué haré ahora? Te daré un toquecito con la mano derecha o con la izquierda. Haz lo que creas que puedes. Espetó Urien, furioso, justo antes de que una red de tejido apretado se elevara hacia el cielo y lo sujetara por las muñecas y los tobillos, dejándolo como una cometa en el aire. Las cejas de Urien se alzaron antes de ver la oleada de energía amarilla frente a él. Nejire tenía una amplia sonrisa, observando el agujero creado por el compañero. Respuesta incorrecta. Fue con ambos, y con todo lo que tenía. Dijo, apuntando ambas manos hacia él. Carga completa, nivel de potencia 30. Nejire Wave. Pique. Dos poderosas y compactas ondas de energía en espiral salieron disparadas de sus manos y abrumaron por completo a Urien. Ambas explosiones le atravesaron los brazos y los costados del torso. Urien tosió sangre inmediatamente. Muchacha. Gritó. Oh, muchacha, ¿eh? Pero me aseguré de no golpear nada vital, además, les has estado haciendo lo mismo a mis amigos, dijo, antes de cargar de nuevo la energía amarilla en sus manos. Uraraka, ¿puedes soltarme? Ryukyu intentó hablar con compasión mientras su pasante apenas podía levantar la vista, justo antes de que Bakugo aterrizara detrás de ella con el ceño fruncido. Dale espacio para trabajar. Le gritó a Ryukyu, sorprendiendo a la profesional. Ella frunció el ceño, pero de inmediato Besgeanist se acercó también para aclarar las cosas. Nuestros aprendices han abordado el asunto con una actitud única y no combativa, Ryukyu. Veamos el hilo de su enfoque. Explicó las palabras de Bakugo con mucha más elocuencia y echó un vistazo a los dos compañeros que la ayudaban a levantarse. Les hizo dejar en paz a la joven, aunque parecía estar forcejeando. Besgeanist observó el costado de los edificios. Con algunas de sus fibras, las ató a dos esquinas, formando una hamaca improvisada. Puedes acostarte encima de esto, dijo, y ayudó a Uraraka antes de retroceder junto a los demás. Del grupo, miró primero a Bakugo. Buena idea, dijo. Disculpen que no hayamos podido cerrar el trato. HMPH.
Bakugo se cruzó de brazos. Todavía parecía frustrado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ryukyu, mientras su mirada se dirigía a Nejire, quien esquivó los ataques de Urien y asestó otra ráfaga de golpes. Sin embargo, sin los ataques penetrantes, la armadura parecía bloquearlos bien. El mejor Geanist se volvió hacia Bakugo. ¿Pediste ayuda como te pedí?, preguntó, y los brazos cruzados de Bakugo se apretaron aún más alrededor de su pecho. ¿Sí? Les di la llamada, respondió el compañero, desviando la mirada hacia la batalla. Entonces será mejor que mantengamos esta posición hasta que su llegada sea inminente, dijo Besgeanist, justo cuando dos figuras saltaron sobre los edificios que tenían detrás. No creas que tendrás que esperar mucho, gritó la figura del frente. Todos miraron hacia arriba. Y aquí vamos, dijo Ryukyu con un tono un tanto inexpresivo. Los que habían saltado por encima de ellos no eran otros que una mujer bronceada, de cabello blanco, con una complexión atlética y rasgos de conejito. Apunta a los puntos débiles, chico, gritó, y el tigre musculoso, naranja y blanco, rugió tras ella, azotando los puños. Lo lograste, héroe número 7, Mirko, gritó Rat, mientras el símbolo del reloj de arena en su pecho brillaba bajo el sol y un resplandor rosado brillaba en sus ojos. Nejire los vio venir, así que se deslizó hacia la izquierda. «Oh, es todo suyo, ustedes dos», exclamó, mientras que el rostro de Urien se llenó de terror al ver al tigre y el símbolo. «No, no puede ser. Teniso», gritó, justo cuando Mirko asestó una feroz patada de hacha, rompiendo la armadura de la cabeza, mientras la garra de Rat atravesaba aún más los agujeros en el pecho de Urien. Ambos luchadores apuntaron y realizaron un aterrizaje de 3 puntos, antes de empuñar el puño al mismo tiempo y volverse hacia su oponente flotante. ¿Estás listo para la siguiente ronda, pequeño?, preguntó Mirko con entusiasmo provocador. Rat también sonrió. «Déjame decirte algo. Rat siempre está listo para la segunda, la 3 y la 5 rondas», gritó emocionado, antes de que Mirko saltara al cielo. Rat, por su parte, se puso a gatas y aceleró los objetos de la calle antes de saltar también. Sin embargo, a diferencia de Mirko, ninguna de sus extremidades se tambaleaba hacia atrás, sino que Rat mantenía todo su cuerpo abierto. «Oye, mejillas rosadas. Prepárate para soltarlo», ordenó Bakugo, al darse cuenta de lo que iba a pasar primero. Uraraka gimió y juntó los dedos. «Dime, ¿cuándo?», apenas dijo, mientras Mirko tenía una mirada ardiente. Levantando su pierna nuevamente, le dio una patada ascendente en el aire a la barbilla de Urien, haciéndolo girar boca abajo antes de que Rat llegara y lo envolviera con sus brazos y piernas. «Polaris Pilariver», dijo Rat con una sonrisa. Bakugo ni siquiera dijo nada, mientras Uraraka presionó las yemas de sus dedos. Liberar, la gravedad se apoderó rápidamente de él y con su cabeza envuelta alrededor de las piernas de Rat empujó la cabeza del caballero directamente a través del concreto y levantó todo tipo de humo. Saltando hacia atrás desde el humo, junto al grupo, Rat parecía ileso. «Eso ya lo enterró», comentó Mirko con los brazos cruzados. Una vez que el humo se disipó, vieron la armadura intacta, que empezaba a moverse. Sin embargo, las redes que Besgeanist había hecho seguían enredadas en sus extremidades, impidiéndole moverse con libertad. Mirko abrió los brazos mientras Ra gritaba. «Oh, ¿aún quieres más?». Extendió las garras, pero Besgeanist puso una mano delante. «No es necesario, me temo», dijo, y aunque Urien se levantó y volvió a tirar de sus redes, fue interrumpido rápidamente por otro héroe que llegó al lugar. Sin previo aviso, Urien sintió que una figura más pequeña pero aún más imponente lo agarraba del cuello, justo antes de que lo acercara, revelándose como una orca vípera. «Es hora de parar», dijo antes de que sus ojos se abrieran de par en par y una explosión sónica emergiera de su frente. Urien se desplomó, con las pupilas encogidas, la boca abierta y todos sus músculos paralizados desde el interior de la armadura. Besgeanist se relajó, al igual que Nejire, Mirko y todos los demás héroes presentes. Ganorka, el héroe número 4, asintió y lo saludó, mientras el héroe con aspecto de ballena miraba al villano una vez más para asegurarse. Besgeanist, el héroe número 10, se acercó y ambos se estrecharon la mano formalmente. Besgeanist no pudo evitar inclinar la cabeza. «Disculpen la molestia», dijo, pero Ganorka permaneció impasible. «No hace falta, sé que no llamas sin motivo», respondió Ganorka, antes de mirar al grupo. «Y hoy te lo aseguro». Incluyéndose a sí mismo, había 4 héroes entre los 10 primeros, numerosos compañeros, un estudiante en prácticas y griega. Incluso 3 becarios presentes.
Una fuerza sísmica, comparada con lo que se consideraba común. Acabo de llegar, así que habría mandado a ese cabrón a la horca con un par de golpes más. Dijo, lo que le permitió a Ganorca devolverle el golpe con mucha facilidad. Entonces, ¿por qué no los atrapaste? Preguntó con timidez. Mirko entrecerró los ojos como respuesta. Puedo asestarte, orca. ¿Por qué no juegas unas rondas ahora mismo? Continuó, claramente emocionada, como si fuera a lanzar el número 10, solo para que Ryukyu, herido, interviniera. Si pudiéramos desviar la atención de quien hizo el mejor trabajo. Preguntó con curiosidad, y entonces Vesgeanist tomó la iniciativa. De acuerdo. Dijo, retorciendo los hilos que había usado antes a su traje de héroe, mientras se acercaba cada vez más a su oponente abatido. Aunque sea por fuerzas que aún desconocemos, el alcance de nuestras habilidades fue puesto a prueba. Ryukyu asintió, Ganorca se cruzó de brazos y Mirko se limitó a mirarlo con fiereza. El mejor Geanist frunció los labios. Mientras Tennyson, quien había recuperado su aspecto habitual, tenía una sonrisa tímida, y tanto Nejire como Bakugo parecían no tener lesiones perceptibles, Uraraka estaba considerablemente más desgastado. Un ceño fruncido no pudo evitar que el profesional se viera afectado. Esta armadura necesita ser estudiada, y aún queda mucho por hacer, dijo Vesgeanist. Además del museo, añadió Ryukyu. De ahí proviene la armadura. Deberíamos investigar si hay otras reliquias que corran un riesgo similar. Puedo asignar a algunos de los míos en tu lugar, dijo Ganorca antes de que Mirko gruñera. Bueno, si esto solo va a ser una sesión de informes, no me voy a molestar. Llámame si hay algo que realmente deba ser respondido, dijo, mientras la mirada de Urien comenzaba a desvanecerse. No se dieron cuenta de que el villano observaba desde el suelo. Aunque su visión era borrosa, pues la parálisis le impedía cerrar los párpados, aún podía distinguir una figura vestida de negro en lo alto de un edificio. El dolor en sus ojos estaba acompañado de un agudo zumbido en sus oídos, trató de prestar atención mientras yacía boca arriba. Podía distinguir vagamente a la persona, ya que llevaba su característica máscara dorada. Enoch, ¿y qué utilidad tendría eso? Urien volvió a ver el interior de sus aposentos. Eran relativamente sencillos, con todos los utensilios y muebles necesarios, como una cama individual, una mesa de trabajo y una estantería. Sin embargo, algo exclusivo de él y de su espacio vital, eran mapas, cuadros y un cordel rojo atado con varias chinchetas. Actualmente estaba sentado frente a su escritorio, la luz de su monitor reflejándose en su propia armadura brillante, mientras un hombre que llevaba una máscara metálica, una bata blanca con puños grises y equipo de combate deportivo, estaba sentado a horcajadas sobre su silla. No estoy seguro de haber formulado la pregunta correctamente. Urien respondió a su anterior comentario de reproche. ¿De qué serviría eso? Repitió con sarcasmo. Sí, Urien, dijo Wolfram. El mundo está cambiando, y aún así estás atrapado con lo que está en la Tierra. Esa tecnología pasó de moda hace unos 100 años. Y, aún así, si no tienes cuidado, tú mismo podrías ser el próximo objeto que excave. Urien respondió con un aplauso y se levantó. Los ojos de Wolfram lo observaban mientras él mantenía una sonrisa. No hay metahabilidades buenas, Wolfram. Usarlas ahora puede estar bien, sobre todo con ese proyecto suyo, pero no podemos avivar la llama de esta población entre nuestras propias filas. Independientemente de si cambian de apariencia o no, esos genes persisten. Contaminan de todos modos. Los corazones y las mentes de nuestra gente no deberían tener que lidiar con semejante ataque. Wolfram siguió sonriendo, sin estar convencido. Urien apretó los dientes y volvió la cabeza hacia sus mapas. La Tierra. Debemos creer que nos ha proporcionado lo necesario para esta guerra, acumulando las armas de esos alienígenas contra ellos, lejos de la vista, en su suelo. Hizo un gesto. Wolfram, sin embargo, no parecía convencido. Entonces, ¿así es como crees que ganarás? Sin comprometer este sueño inocente que tienes, donde saldremos prácticamente limpios, ¿verdad? Respondió Wolfram con seguridad. Urien inclinó la cabeza y frunció el ceño pensativo. Si solo me preocupara la suciedad, estas manos sucias no serían mías, afirmó. Con los brazos a la espalda, se paró frente a su armario con la cabeza agacha. Suspiró, antes de levantar la vista y tomar uno de los libros. Era de color rojo sangre, decorado con una cubierta carmesí oscura por ambos lados, ya que el título estaba escrito con ominosos kanji japoneses negros.
Había dos manchas oscuras y puras en la cubierta, que parecían formar una máscara. Simplemente no quiero que sea nuestro futuro, afirmó. Wolfram echó un vistazo a lo que tenía en las manos y sonrió con deleite. Urien lo miró a los ojos. Por mucho que el pasado se esfuerce por consolidarlo y erradicarlo, lo que existe puede cambiarse fácilmente. Sin embargo, una vez que nuestro enemigo de las peculiaridades establezca un vínculo permanente con la generación futura, se volverá invencible. Colocó el libro sobre su escritorio. Así que, de un plumazo, hay que dar una lección. La debilidad de sus actuales protectores debe ser expuesta al descubierto, dijo Urien mientras sacaba otro y lo abría. Sus ojos se movían de un lado a otro. Y hasta que encuentre un método para lograrlo, nunca dejaré de buscar, declaró con la mayor determinación. Un aura condescendiente y juguetona rodeaba a Wolfram en ese momento. Incluso de espaldas a él, podía sentirla emanar y caer sobre él, solo para romperse como un cristal cuando Wolfram puso una mano sobre el hombro de Urien. Bueno, intentaré no tomármelo tan personalmente, dijo. Cuando Urien se dio la vuelta, vio que una sonrisa burlona se dibujaba en el rostro de Wolfram, mientras que una de las manos del usuario del don también estaba levantada. Tengo muchas ganas de ver qué se te ocurre, Urien, dijo el enmascarado, y Urien miró la mano con escepticismo. Llevaba puesta su armadura, y la habilidad de Wolfram era manipular cualquier objeto metálico cercano. Cautelosamente, decidió respetar su acción, pero una vez que lo hizo, no había trampa. Urien levantó la vista con expresión reservada, aún sin estar seguro de si había salido de las trincheras o no. Pero lo único que había en el rostro enmascarado de Wolfram era un sentimiento genuino y cálido y un deseo de puro aliento. Veamos cómo detienes nuestro reloj del fin del mundo, dijo Wolfram, mientras alguien más aparecía tras la puerta de la habitación. Era un caballero que vestía una armadura similar, pero esta vez con cabello negro cortado en forma de tazón, ojos marcados y un parche de alma en la cara. Wolfram, señor. Se le solicitó en el nivel inferior, alzó la voz con exigencia, pero lo interrumpieron. Sí, Dagonet, dijo el usuario de Don, levantando una mano y cubriéndose la boca con la armadura de metal. Había una atmósfera turbulenta en su mirada. Bakugo miró la armadura con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados por el sol. Sin embargo, al protegerse, su mirada se desvió lentamente hacia la cabeza de la armadura y luego siguió hasta la posible línea de visión de Urien. Primero revisó las calles, luego las tiendas, finalmente llegaron las estructuras, pero lo único que terminó viendo fue un destello de luz azul. Gruñó insatisfecho mientras sus brazos se desenredaban y apoyaba sus manos en sus caderas. Come arena, pronunció antes de que su mentor hablara. Vamos, Bakugo. Es hora de partir, dijo Besgeanist. La policía, los bomberos y el personal médico llegaban en masa, ya que la batalla había terminado, así que Bakugo fulminó con la mirada a sus compañeros. Tennyson todavía llevaba su maldita sonrisa, mientras Uraraka finalmente podía volver a ponerse de pie. Nos vemos luego, extras, dijo Bakugo, dándose la vuelta con las manos a los costados, justo antes de que Tennyson abriera la boca. Ah, ¿así de fácil te vas?, preguntó. Bakugo ni siquiera se dio la vuelta. ¿Sí? ¿Por qué no debería?, preguntó Uraraka con cansancio. No sé, respondió Tennyson un poco rápido. Solo esperaba más poses, convertirlo en un concurso de meadas, ese tipo de cosas. Lo de siempre. Bakugo le devolvió la mirada y Tennyson se quedó allí parado. Tenía los brazos cruzados y una mirada confiada, pero la luz en sus ojos era tenue. Parecía muy mate, como pintura. Le pareció extraño, pero Bakugo no le dio importancia. Cállate la boca, dijo. Aunque no llegó a escucharlo, Tennyson recurrió a Uraraka. Espera, ¿no es así como jugábamos normalmente?, preguntó confundido. Sí, dijo Uraraka. ¡Qué sorpresa! Caminando rápido, Bakugo no tardó mucho en alcanzar a Besgeanist. ¿Y qué pasa con el maldito informe?, preguntó. El mejor Geanist miró hacia abajo con humildad. Déjalo por ahora. Creo que tengo un asunto aún más importante que corregir. Besgeanist no tardó mucho en llevarlos de vuelta a la agencia. Los pasillos de la agencia de héroes se habían quedado en silencio. Aunque las luces seguían encendidas y el espacio limpio y ordenado seguía siendo muy acogedor, cualquiera se daría la vuelta al entrar. Entraron, con Bakugo mirando a su alrededor, listo para que cualquier compañero apareciera en ese instante y empezara a lamerle las botas con devoción. Sin embargo, tal aparición no se materializó. Besgeanist lo condujo al interior, hasta la misma silla de barbero de la que acababa de salir corriendo.
Un gruñido se dibujó en su rostro, pero al sujetarse de la parte superior, quedó claro que tenía que sentarse. Bakugo así lo hizo y luego le pusieron una sábana blanca encima y alrededor del cuello. En realidad hubo tiempo en el día para hacer esto otra vez, dijo furioso, solo para ser interrumpido por Bezgianist. La excelencia no es un acto singular, es un hábito, dijo. Uno es lo que uno hace repetidamente, las disciplinas que teje y los lazos inquebrantables que forja en su propia mente. Los movimientos de Bezgianist fueron una vez más muy metódicos, sin embargo no fue el resultado del trabajo rubio ceniza que tenía frente a él. Supongo que me corresponde una disculpa, dijo, solo para que Bakugo levantara la voz. Los héroes y los villanos son de la misma calaña. Eso es lo que querías decir, pero te acobardaste, dijo, interrumpiéndolo a continuación. El mejor Geanist se detuvo mucho antes que la vez anterior. Bakugo había levantado la cabeza, pero esta vez, no tenía espejo que usar. No eres el primero en decir esas tonterías, dijo con determinación, aunque la mordacidad de sus palabras se estaba apagando. Pero, el mejor Geanist cogió el spray de la mesa y el secador de pelo. Pero que no te hayas esforzado por demostrarlo, no significa que tu naturaleza sea monótona. Eres fuerte, pero también adaptable. Lo último que eres es una persona que solo hace las cosas una sola vez. Geanist completó. ¿Y hasta ahora te lo perdiste? Comentó Bakugo con sarcasmo, solo para recibir una respuesta sincera. Yo, podría haberlo hecho, dijo Bezgianist, aunque sus manos no se detuvieron. Les dio un par de segundos y se concentró en su trabajo, dejando la pistola de spray y el secador antes de tomar un peine y un cepillo redondo. Bakugo aún no había dicho nada. ¿Ahora, se te traba la lengua?, preguntó Bezgianist. El becario se burló. ¿Qué quieres exactamente? ¿Que te diga algo solo para que te sientas mejor? Si crees que te equivocaste, aprende y sigue adelante, respondió Bakugo. No es mi problema. El mejor Geanist finalmente asintió. Supongo que he sido yo quien ha venido a aprender una lección importante primero, dijo como si lo admitiera. En cuanto las palabras salieron de su boca, Bakugo sonrió con satisfacción. Sin embargo, eso no significa que no tenga nada que decir, ni que hayas cometido un error al elegirme. Para empezar, según lo que leí de tu información, te encuentras en una situación única. O mejor dicho, en la ausencia de una situación particular. La sonrisa de Bakugo se desvaneció instantáneamente, mientras resopló por la nariz y miró hacia abajo. Sí, esos cabrones no mordieron el anzuelo de ninguno de mis nombres de héroe, dijo. ¿Alguna razón en particular?, preguntó Bezgianist. Bakugo no se molestó en responder. Ninguno que valga la pena considerar, dijo, tensando los músculos. Bezgianist tarareó para sí mismo antes de inclinarse. Tu nombre de héroe es un deseo. ¿Cómo quieres ser, o cómo crees que deberías ser? Estoy seguro de que el problema es que aún no has empezado a mirar más allá de ti mismo. Bakugo se tensó al recordar cómo habían rechazado sus nombres mientras el resto de su clase escogía los suyos. Sin embargo, Bezgianist no intentó mantenerlo quieto, y estaba a punto de terminar. Cuando pases a segundo año y obtengas tu licencia provisional, vuelve aquí. Te preguntaré de nuevo el nombre que elegiste, dijo, dejando el peine y el cepillo. Dando la vuelta a la silla, se dirigió a su escritorio. Abriendo el cajón, sacó algo envuelto en tela. Pero hasta entonces, en tan solo 2 semanas, haré todo lo posible para apoyarte y ayudarte a descubrir qué te depara el futuro, dijo Bezgianist mientras deshacía su propio nudo. Apareció un pequeño espejo, y cuando lo dirigió hacia Bakugo, los ojos del rubio ceniza nunca se habían abierto tanto. Lo que Bezgianist le había hecho a su cabello no era suavizarlo ni suavizarlo, sino que lo había hecho brillar, manteniendo las mismas puntas y su mismo estilo explosivo. Bakugo pasó su mano por él, e incluso se acercó al espejo con una sonrisa. No está tan mal, respondió. No estaba nada mal. Hábiles, ágiles, vamos. Ordenó Kamui Wops con los brazos cruzados, de pie en lo alto de un árbol a las afueras de la ciudad de Ando. Mientras tanto, Zero y Tsunotori avanzaban por el denso y espeso bosque. En cada giro, Pony tenía que esquivar una rama y hojas con mucha precisión, mientras Zero probaba su propio tiempo de respuesta, asegurándose de colocar la cinta en una rama lo suficientemente fuerte para no caerse mientras se balanceaba. La camaradería entre varios héroes es de suma importancia, dijo su mentor mientras desenredaba los brazos cruzados y colocaba uno sobre el tronco del árbol en el que se encontraba. Inmediatamente, se clavó y se deslizó. Deben afrontar juntos todo lo que se les presente. De repente, el puño de Kamui Wops emergió del suelo y se disparó hacia arriba, atravesando la rama a la que Zero había colocado la cinta. Celofán.
Pony se giró de inmediato y voló hacia abajo. Extendió la mano y Zero logró agarrarla, pero los dos cuernos con los que volaba no pudieron soportar su peso y apenas amortiguaron la caída al estrellarse. Entre las ramitas y hojas de un arbusto cercano, los dos internos gemían. ¿Estás bien?, preguntó Pony mientras se levantaba. Sí, respondió Zero. Menos mal que se me ocurrió un casco. Pero aún no parece que estemos a salvo. Pony ladeó la cabeza justo antes de ver de qué hablaba Zero. Kamui Wops se había agachado y había atravesado con ambos brazos la rama en la que se apoyaba. Casi al instante, sus propias ramas de madera se extendieron y formaron falsas estatuas de villanos. Los dos estaban espalda con espalda, y ella disparó una ráfaga de sus cuernos desde su cabeza, destrozando las estatuas de los villanos mientras Zero levantaba los codos y ataba los de su extremo. Inmediatamente, los dos miraron a Kamui Wops y el héroe se levantó de donde estaba agachado y cruzó los brazos, antes de asentir con aprobación, porque uno no puede ser su propio maestro sin discípulos. Pensó y cerró los ojos, antes de hundir sigilosamente el pie en el suelo. Mientras sus discípulos se volvían hacia él con una sonrisa, conjuró otra estatua de villano simulada. Con un crujido mínimo de madera, levantó la mano, antes de ser aplastada por un pie gigante. Los dos héroes internos se dieron la vuelta, asustados y listos para luchar. Pero lo único que vieron fue a una mujer rubia con un traje ceñido morado y canela pálido con reflejos naranjas, encogiéndose a 20 metros de distancia. Hola, Aya. La dama del monte los saludó alegremente, para gran consternación de Kamui Wops, con Mineta justo detrás de ella. Él saludaba a Zero. ¿Podríamos unirnos a ustedes dos? Claro, exclamó Asido radiante. Todavía tengo la puntuación más alta en esa canción en DDR. ¿Eres Ayo? Melisma saltó de su puff. ¿Te das cuenta de lo vergonzoso que es ser el héroe cantante y no arrasar con la competencia con tu propia canción? Mis seguidores no paran de burlarse de mí por tu culpa. Miró a la muchacha rosa que le sonreía y volvió a sentarse, desanimado. El héroe pelirrojo, con el pelo estilo mohicano, estaba en su oficina con el nuevo becario. Llevaba puesto su traje de escenario, que también era su prenda predilecta para el trabajo de héroe. Sobre el mono negro, lucía unas enormes sombreras puntiagudas y una camisa roja de cuello alto, igualmente peculiar. Su rostro, cubierto con maquillaje inspirado en las estrellas del rock, se iluminó con una sonrisa. Al menos eres fan, supongo, dijo, poniéndose una mano en la cabeza mientras seguía revisando los comentarios del chat. Sabía que tendrías buen gusto después de tu actuación en ese festival. La sonrisa de Asido se hizo aún más grande. Oh, tengo la puntuación más alta en todas las canciones. ¿Qué? Justo cuando estaba a punto de preguntarse qué clase de monstruo era esta chica, sonó una alarma. Rápidamente se levantó de un salto. Parece que es hora del espectáculo. Se giró hacia Asido con una sonrisa, agarrando su guitarra. A ver si puedes seguir mi ritmo en la vida real, reina. Golpeó las cuerdas y comenzó a tocar Immigrant Song de Led Zeppelin. Cantó mientras salía corriendo. Asido se sintió llena de entusiasmo y poder, resultado de la peculiaridad, no es de extrañar. Esto es increíble. Gritó. La reina alien salió corriendo por la puerta justo detrás de Melisma con mayor velocidad. ¿Cuántos hay ahí? En las calles de la ciudad de Haku, Death Arms y Backdraft estaban afuera de un banco con dos nuevos pasantes a sus lados, Chargebolt y Ambiance. Cuento 2, no, 3 villanos y 6 rehenes. Y detecto a alguien en la puerta trasera, pero no sé si es bueno o malo, susurró Gir mientras dejaba de agacharse y retiraba el conector de los auriculares de la pared. Entendido, dijo Death Arms, y apretó los puños con determinación. Backdraft, tú da la vuelta y asegura la puerta trasera. Yo entraré a enfrentar a los villanos primero, y luego ustedes dos aseguren a los rehenes y los lleven a un lugar seguro. Cierto. Respondió Gir justo cuando Backdraft asintió y se fue. Así que, caminar y chasqueó los dedos y se animó, claro como el agua. Dio una respuesta más juguetona y también se puso de pie. Sin embargo, su corazón latía tan rápido, ¿quién iba a imaginar que estarían tan cerca de la acción de inmediato? Tan pronto como recibieron la señal de que la puerta trasera estaba asegurada, Death Arms cargó con sus hombros a través de la puerta. Oigan, manos arriba y al suelo. Soy un héroe profesional. Gritó Death Arms al instante. El estómago de Kaminari se hundió por los disparos que siguieron, haciéndolo congelarse, a diferencia de Hiro, que salió corriendo de su escondite hacia la puerta. Los escoltaré. Síganme. Alzó la voz, y casi de inmediato los 6 rehenes salieron corriendo.
Kaminari se estremeció y corrió tras ellos para no quedarse atrás. Estamos a salvo, dijo uno de los rehenes, justo antes de que otro hablara. Gracias, héroe, dijo, y una breve sonrisa se dibujó en el rostro de Hir. Era evidente que se sentía bien consigo misma, mientras que Kaminari. ¡Guau!, exclamó mientras Hiro parecía tan eficiente con lo que hacía. Supongo que también tengo que subir de peso, pensó Kaminari. Hay mucho que aprender, y de verdad tengo que deshacerme de esos nervios. Tengo que hacerlo lo mejor que pueda. Midoriya por fin lucía su traje de héroe. Se había puesto el chándal, los guantes y el cinturón, mientras la máscara colgaba tras su cuello. Sin embargo, era un traje muy diferente al anterior. Parecía mucho más resistente que antes y tenía una paleta de colores completamente nueva de beige y un tono más oscuro de verde. Mientras sus ojos lo recorrían de arriba a abajo, notó la nota que cayó al suelo, así que la recogió. Estimado Midoriya Izuku, como reparamos tu disfraz la última vez, nuestros diseñadores han sugerido cambios en el material y mejoras generales. Es un honor para nosotros presentarte el producto terminado, créenos, se verá mucho mejor. ¡Guau!, dijo Midoriya antes de dejar la nota a un lado. No puedo creer que el curso de apoyo haya cambiado el traje sin consultarme, supongo que no debería sorprenderme después de ver todo lo que UA tiene para ofrecer. Las almohadillas alrededor de sus articulaciones eran mucho más firmes. El respirador de su máscara había sido completamente transformado y hecho de metal, pero a Midoriya no le importó. Honestamente, incluso se sentía más cómodo ahora. Supongo que debería ponerle un nombre, pensó. Si el último disfraz era la versión alfa, este podría ser la beta. ¿Ya terminaste?, preguntó Gran Torino, mientras se bajaba de donde estaba encaramado. Midoriya se estremeció antes de tropezar. ¿Oh, sí? Apretó los puños. El rostro del viejo héroe se iluminó con una sonrisa competitiva. Genial, entonces por fin podrás mostrarme un gran éxito, dijo Gran Torino. Sin embargo, Midoriya frunció la boca. Señor, quería preguntarle sobre eso. ¿Está seguro de que es buena idea? Levantó la mano. Es decir, para empezar, nunca he usado su disfraz, y este lugar es bastante pequeño. Sin mencionar que si le disparo uno a toda potencia y le doy, caray, chaval. Menos mal que soy viejo y no narcoléptico. Eres un charlatán. Gran Torino negó con la cabeza. Midoriya instantáneamente puso sus manos sobre su boca, solo para desaparecer. Pero estoy perdiendo la paciencia, gritó Gran Torino, con la voz que venía detrás de él. Midoriya se giró y lo vio inmediatamente en la parte superior del refrigerador. Cuando llegó ahí, pensó, antes de que Gran Torino desapareciera de nuevo y le diera una patada en la espalda. Realmente estamos comenzando con el entrenamiento de combate. Casi al instante, vio a Gran Torino pasar volando de nuevo. Lo había visto pasar esta vez, pero solo por un breve instante. Solo pudo levantar los brazos y protegerse la cabeza ante cualquier nuevo ataque. Ja, 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 ja. Rió Gran Torino, mientras su pupilo actual se movía de un lado a otro cada vez que se acercaba, casi como si intentara no estorbar a una abeja. Aterrizó en su microondas. ¿Qué? ¿De verdad creías que era un anciano frágil?, lo llamó Gran Torino. No me digas que el noveno poseedor de este poder se desperdició en ti. Midoriya frunció el ceño. Claro que no, gritó, solo para recibir otro golpe en la espalda con una doble patada en picado. Rebotando en su espalda, luego en el sofá y después en su estantería, el viejo héroe volvió a rebotar de una superficie, cualquier superficie, a la siguiente. Es demasiado rápido, pensó Midoriya. Lo más probable es que Gran Torino estuviera esperando el momento oportuno para atacar de nuevo, tomándolo por sorpresa y maximizando el daño. La única forma de seguirle el ritmo es esparcir uno contra uno mis extremidades de nuevo, se dijo a sí mismo, recordando su pelea con Todoroki. Intentar mantener su poder fuera de su corazón y de su cabeza era extremadamente extenuante, como si sus músculos estuvieran en llamas desde adentro, incluso cuando lo colocaron en la cama del hospital. Ni hablar. Si lo hiciera, estaría fuera 2 días más, quizá más. Pensó mientras el Gran Torino lo derribaba de un puntapié. Le hizo caer al suelo sobre 4 patas. Ah, vamos, piensa. ¿Qué más? No hay dónde esconderse y es inútil averiguar dónde está, pensó. Incluso sus alumnos empezaban a cansarse de intentar seguirle el ritmo. Y entonces, se detuvo. Cerró ambos ojos. Los golpes en la espalda seguían lloviendo, pero Midoriya apretó los dientes y escuchó. Solo necesito descubrir cómo evitar que se mueva, pensó. Con un sonido agudo y sofocante, sus cejas se fruncieron. Él actuó a mis espaldas.
2 veces, una tras otra. 5% de uno para todos canalizado alrededor de una de sus manos. Podría haber hecho un 7%, pero era mejor no arriesgarse. Midoriya devolvió el puño y se puso de pie. Así que, si el zapato encaja. Pensó, mientras Gran Torino estaba a punto de caer para impactar. El viejo héroe sonrió con sorna. Buen análisis, chico. 5% Smash. Midoriya extendió el brazo, pero su oponente se desvió a la derecha. Pero estás rígido. Midoriya arqueó las cejas al ver que Gran Torino había frenado su descenso con el aire de sus pies. Abrió la mano justo antes de que recuperara velocidad y Gran Torino se estrellara contra el suelo. El aire de su puñetazo anterior se había dispersado, y él, Midoriya, había perdido. Se acabó. ¿Por qué? Se preguntó. «Estás hablando demasiado», respondió Gran Torino, antes de bajarse de su nuevo alumno. La forma en que usaste uno para todos durante todo el festival demostró que te estás acostumbrando a la peculiaridad. Ya tienes sus fundamentos. Midoriya levantó el torso del suelo y se revisó la mano abriendo y cerrando los dedos. Efectivamente, no tenía dedos rotos, justo cuando se estremeció al ver que Gran Torino le había dado un golpecito en la mano con su bastón. Pero, un capricho inesperado te ha hecho perder el equilibrio, continuó Gran Torino. Ajá, dijo, justo antes de abrir los ojos como platos. Espera, ¿a qué te refieres con conseguir un don de la nada? La mirada de Gran Torino era despectiva mientras dejaba su bastón y se frotaba la barba con los ojos cerrados. Han pasado unos 3 meses desde que obtuviste el uno para todos de Toshinori, ¿verdad? Dijo el viejo héroe, antes de abrir los ojos. Quizás no fue el uno para todos lo que lo causó, pero estás encadenado. Midoriya se estremeció cuando Gran Torino le rugió severamente. Perdiste la chispa que All Might no pudo evitar mencionarme en su carta. Suspiró. O tal vez no la perdiste, sino que la cambiaste de alguna manera, da igual, una chispa. ¿Perdida? Repitió Midoriya. Sí, una chispa. Perdida. ¿Seguro que no eres tú el que se está quedando sordo, chico? Respondió Gran Torino, enderezándose mientras volvía a sostener su bastón. Las pupilas de Midoriya se encogieron. Sí, te escuché por primera vez, pero, balbució. 1.000.000 de pensamientos pasaban por su mente en un instante. ¿Qué clase de chispa? ¿Cómo es que me han encadenado? Logró preguntar, extendiendo la mano instintivamente. Gran Torino miró hacia atrás con frialdad. ¿Creías que esto era una cita para jugar, niño? Averigua las respuestas tú mismo, dijo el viejo héroe, no solo firme en su postura, sino extremadamente firme. Midoriya se sentó sobre sus piernas y bajó su agotado rostro. Es cierto que formas parte de algo mucho más grande, chico, dijo Gran Torino, dejando su bastón en el suelo y apoyándose en él. Mucha gente ahora confía en ti, con la respiración contenida pensando en lo que podrías llegar a ser. Sin embargo, el tiempo no es una de ellas. Levantó su bastón y lo presionó contra su frente. Tienes que aprender de nuevo cómo te adentraste en aguas desconocidas si quieres mejorar de nuevo. Gritó, antes de darse la vuelta de nuevo. Ah, ¿y piensas que uno para todos es más especial de lo que es? Añadió Gran Torino con indiferencia. Tranquilo. Mientras tanto, iré a comprar comida. Te dejo la limpieza, ¿vale? Su mentor salió corriendo, dejando al alumno atónito. Más especial de lo que es, como una vez atravesé aguas desconocidas, Midoriya miró su mano, con las pupilas encogidas. No he cambiado mucho, ¿verdad?